¿Y vos qué? ¿Y vos qué? No, nosotras. Nosotras lo decimos. ¿Cómo andan? ¿Nos escuchamos? ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos? ¿Dijo sí? Muy... Mírame esto, mírame esta situación. ¿Cómo está esta situa? Se ve un poquillo. Nos estamos reubicando como podemos. Ahí va. Ahí está. ¡Oh! La pro. Siempre aplaudiendo ella así de costado. Hay que aplaudirse, hay que festejarse. Mira lo que es esto. ¿Puedo pedir esta tortiña? Hoy estamos de cumple. ¿Qué cumplimos hoy? Ahí están los aplausos. Ellas quedan en pose. Beboteando. Hoy un mes. ¿Ya estamos para soplar? ¿Ya arrancamos así? Esperen, quiero decir algo. Paren, parame todo. Parame, Néstor, esto. Se me cae esto. Hoy cumplimos un mes. Es viernes. Es Es viernes y esto sucede así, la magia sucede así. Hoy puede pasar de todo. Quédense ahí, ¿eh? Esténse ahí quietos, ¿eh? Se vienen cositas y se van otras. Nosotros no, mentira. Al contrario, Se están yendo. chicos. ¿Qué tenemos para comentarle a la gente? Estamos festejando hoy el mes. Hoy estamos festejando el primer mes de Digamos Todo. Gracias a ustedes por bancarnos del otro lado y estar ahí todos los viernes. Sí, este mes fue para encontrarnos, fue para probar este nuevo, no sé, proyecto, llamémosle, ¿por qué no? Este emprendimiento, Esta nueva marca que se está dando. esta plataforma donde, bueno, nos estamos, yo al menos, yo me estoy desvirgando de esta situación y buscamos divertirlas también a ustedes, que pasen un rato agradable con nosotras acá de 4 a 6 los viernes. Y bueno, y queremos también decirles que sobrevivimos al primer mes. Sobrevivimos al primer mes, no nos echaron. No hicimos nada malo, parece. No. Parece que venimos bien. Así que gracias igual por bancar siempre, todos los viernes, por estar ahí, mandar audios, las cajitas de preguntas que hacemos, estar ahí del otro lado, bancar los emprendimientos que también estuvieron todo este mes. Así que muchas gracias a todos. Y le vamos a dar la inauguración oficial a este nuevo proyecto a partir de hoy, porque no les vamos a mentir. No les vamos a mentir. No. Cala. Sabemos, podemos ser cualquier cosa menos mentirosas. Menos. Fue una apuesta que íbamos a probar las dos, a ver qué tal estábamos, y decidimos quedarnos. A ver cómo nos sentimos, cómo se iba dando esto, que realmente era nuevo para las dos. Si bien yo había tenido una experiencia previa, ya recordarán. De hecho, todavía tengo el mate, mirá. El único que me quedó, el mate. Ni un video me quedó. Pero bueno, volvimos a apostar a esto, que está muy bueno. Es la primera vez de NER y nada, se dio súper genuino. Creo que la gente lo recibió bien el programa. Así que muchas gracias. Y sí, creo que está más que oficializado este programa. Y avalado por Chayanne. Por Chayanne, por nosotras. Por Chayanne. Y esto, nada, estamos felices de anunciar que nos vamos a quedar, que de acá no nos van a sacar y que va a ser algo muy entretenido. Le damos inicio a este proyecto todos los viernes de 4 a 6 por Dos Reyes Stream. Y bueno, ahora sí hacemos la apertura del programa. ¿Con la tortita? Vamos a hacer la tortita. ¿Vamos a Esto hacer la sopladina? No es simbólico, vamos a festejar acá el mes. Sí. Lo vamos a festejar como corresponde. Y vamos a cantar el cumpleaños, porque hay que festejarnos. ¿Viste como cuando le festejás todos los meses al bebé? ¿Viste? Un mes, la temática, ahí vamos. ¿Aprendo yo? Sí, prendela. ¿Se podía acá, no? ¿Se podía acá? Stephen, ¿acá se podía? No, acá no. Este. Me acordé. Volamos todos. Bueno, ahí va. ¿Y la bengala entonces se puede? ¿Podemos prender la bengala? Estamos acá en vivo. ¿Sí o no? Stephen se queda por la... Yo tengo terror de mandarme un cagadón, ¿entendés? O sea... Bueno, escuchen, si nos prendemos fuego, llamen a... Para que sacamos todo, para que se vea la tortiña. Ahí vamos, Vamos. Que los cumplas feliz. Canten, que los cumplas ¡Canten! feliz. Que los cumplas. Digamos todo. Que lo cumplas feliz. Bueno, 3 deseos.
Dale. Ojo con soplar que se me cae todo el hialurónico. Vos decís tus 3, yo... Me empiezo a derrito. derretir, viste, la cara de antes. Los 3 deseos, sí que van para adentro, para afuera, ¿para dónde van? Y vamos a hacer unos para adentro y unos para afuera. Bueno, dale, vamos. Primero con los de adentro. Vamos con los de adentro. Dinero. Listo. Y ahora los de afuera, ¿qué hacemos? 3 cada uno. Dale. 1, 2, 3. Dale, me recagaba. Bueno, nada. Yo quiero, como deseo, que quede marcado que este va a ser un espacio para divertirnos, para festejar y para desconectar nosotras un poco en este momento, digamos. Totalmente. Te toca. Ah, qué oral. Uy. Y yo le deseo, sí, también un largo camino, aprender un montón, descubrirse en esta nueva faceta, acompañarlas todas las tardes y que ustedes sientan esa compañía que nosotras también sentimos de este lado. ¿Faltaría uno? Y bueno, y felicidades. Arre. ¿Y el último qué puede ser? Y el último sea, no sé. El mundial, que ganemos ganemos la Copa. cuarta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué Podría no? ser. Vamos a soplarla. 1, 2. Pará que nos ponche. Ponchame con esta. Ahí va. 1, 2, 3. ¡Bravo! Esto no ha sido todo el momento del festejo. Esperen, porque acá ¿Qué pasó? tenemos gente que trabaja con nosotras, que hace La que productora. esto... Sí, que la esto sea productora posible. del programa. La productora del programa, le vamos a dar unos aplausos a Nachi. La vamos a presentar oficialmente. Ahí está. ¿Nos sacamos una foto? Sí. ¿Las tres? Nos sacamos una foto las tres. Ahí nos sacan, pero La manito. Pará. Esta es Ahí, real, no un fake. poquito, un poquito. Que sea ahí. 1, 2, 2, 3. Bueno. Se festeja en el obelisco. Divina. Está No seríamos La torta nosotras. quedó despelucada. Miren lo que es esto. ¿Está buena? Lo bueno es que está rica, ¿eh? Está probada. Por Pero Nachi. ahora igual esto así como está. Me lo voy a al comer. tupper. Nada se desperdicia acá. Nada, ahora hacemos trucas con esto, ¿saben? Bueno. ¡Oh! Se sigue cayendo. No, la marca, ¿le podemos agradecer a la marca antes? ¡Sí, paren! Gracias. Queremos agradecer a Ay, Lupita se nos Vaqueri. caen las acciones. Nadie más nos mandó permitir. No, ya tenemos la foto, video, vamos a estar subiendo todas las redes. Tenemos info, tenemos... ¿Cuánto se come? Esto es un desastre. Esto se come. Esto se va a comer todo, Está vamos a muy unas buena, trufiñas. Ahí vengo. Agradecerle a la marca. Sí, queremos agradecer a Lupita Vaqueri, que la realidad no solamente hace esto, sino tenemos una cajita que nos mandó unas cositas con nuestras fotos. A ver. Espera que... Ay, no, la productora quedó destruida. Chicos, voy a decir que está muy bueno esto, ¿eh? Estuvo bueno igual el chiste, ¿no? ¿Hubo No remate? te lo hicieron a mí porque de verdad que... Él es ¿Cómo Stephen. estamos? ¿Cómo La está producción- el secretario? Él nos aguanta, nos tolera. No le Pobre. quedó otra. Bueno, queremos Ahí está el emprendimiento, la marca Lupita Bakery 1. Ahí La está, pueden está, seguir en mirá. Instagram. Tiene cosas súper ricas y muy buenas antes de hacer las pelotas como recién. Lo Miren vamos que a es comer este igual, muffin. Miren esto. Esperen, agárrate uno si querés, Mica, a ver. Me agarró. No, acá. Miren esto. Hace también desayuno. Yo ya le mangué el mío para el Día del Padre. Ahí está nuestra fotito. Sinergia. Amor. Acá está con la fotito, hace todo personalizado. Riquísimo, riquísimo. Ahora lo vamos a merendar Ahora lo cuando vamos- terminemos el programa. Totalmente. Aprovechen para el Día del Padre si quieren encargar desayuno, tienen un cumpleaños, un evento, le piden a Lupita Bakery, que es una genia. Realmente la torta debe ser un espectáculo, en un rato la vamos a probar, pero muy linda, así que muchas gracias. Tiene meriendita Ay, también. nos mandaron regalos también. Y está en Liniers. A ver. Nos mandaron. No, la produ hoy. Chicos, estamos de festejo real. Y se festeja en el obelisco hoy cuando salimos de acá. ¿No? Hoy, Hoy venimos a Inc. miren que... Ay, las florcitas. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, por habernos acompañado todo este mes. Realmente son
son muy importantes para nosotras porque esto no podría ser posible sin ustedes y realmente nos sentimos muy contentas por este proyecto, por haber generado todo esto y haber encontrado un nuevo espacio, así que ojalá se sientan muy acompañados y acompañadas por nosotras y esperemos que sigamos mucho tiempo más. Sí, ya saben que ustedes con nosotras tienen el contacto directo en el Instagram. Siempre las leemos, las escuchamos. Realmente que sentimos que estamos generando una comunidad nueva, ¿por qué no? Y esto es maravilloso, real. Así que también gracias, como dijo Mica, a los emprendimientos por confiar en nosotras. Y recién arranca, ¿entendés? Primer mes no saben todo lo que se viene. Ya se los aviso. Muchas gracias a todas. Casi me morí en el orto. No, qué rico olor que tienen, ¿eh? Rico olorcito, ¿no? Son unas violetas divinas. Bueno, hoy tenemos programón. Hoy Tenemos un programón de aquellos. ¿Esto Sí. lo dejamos acá? Sí, ¿por qué no? Vamos acá. ¿Acá qué tenemos? Ah, mira, este no lo habíamos visto, sí. Ay, no. Ay, mira, Nos qué lo rico comimos. acá. Abrilo. Para que yo sigo. No, es imposible de abrir. Ahí va. Mira. ¿Qué tenemos en la cajita misterio? Creo que Ay, es el ponchame este. alfajorcini. Mírame, Toma. mírame. Toma este. ¿Da para Acá. una mordida? ¿Da? Mira este. No, Bueno, chicos. muy rico. Muchas gracias a ella y a todas las marcas que acompañaron durante todo este mes. Las que quieran sumarse también a nuestros programas, a la publi en Instagram, bueno, todo lo que ya hacemos del permitido y demás, se pueden sumar, hablarnos al Instagram de Digamos Todo Ok o al WhatsApp y sumarse a los programas que se vienen. 11 24 84 40 22. Me lo aprendí de memoria. Mentira, lo estoy leyendo. Está leyendo en pan. Epa, Sonó un teléfono, ¿Qué es sonó eso? un algo. no empecemos con las joditas de Videomatch, ¿eh? Ay, la llamada 7 Days. Escucha, ¿podemos hablar de algo? ¿De ¿Y qué? no? ¿Que fue revolucionario esta semana? ¿De qué? No Ay, te hagas la... ¿Qué pasó? Pensé que era el mate y casi chupó esto. No, te digo que hoy estoy. Hoy es muy viernes y tu cuerpo lo Ojo, que no se me sabe. acerque nadie a ver si me equivoco también, ¿no? Ay, no, una cosa de carne. Un chiste, una bombilla de carne. No. No. Hablemos de toda esta situación que hemos vivido estos últimos días. No. Sí, sí, ella hablemoslo. dándome el pie es una cosa. Sí, sí. Pará, esto lo podremos Sí. sacar un poquito. Ahí viene mamita, retira. Bengalita, todo, mando te amamos, Luqui. Bueno, Muy pará, bien. primero las estamos leyendo en los chats, Sí. tenemos ahí acá todo abierto, estamos leyendo los comentarios, pueden mandar audios, obviamente, ¿por qué no? Mandándonos un feliz mes, sí, también, y ahora en un rato vamos a estar hablando del quilombito del día, que ya adelantamos un poquito en redes de qué se trata, pero bueno, en un ratito vamos a estar entrando ahí. Yo tengo cositas para comentar porque estoy bastante preocupada, ¿se puede decir? Queremos saber todos los que están acá y los que no también, porque después verán el programa, porque hay mucha gente que lo ve cuando puede. Sí. Queremos saber qué pasó con la pulsera de Micaela Nucera. Bueno, les cuento un poquito cómo fue esta historia. Ponelos en contexto. No. Sí, no, sí. No. Sí. Ustedes no. Sí, No. sí. No. 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 Bueno, paren. Voy a contar un poco porque yo ayer subí un video a mi TikTok, el cual escaló a niveles inesperados. Entonces voy a hacer un poco una intro para los que no vieron el video. Yo ayer, paren, ¿cómo es la introducción a esto? ¿Qué sucede? El programa pasado yo conté, Sí. así como una cosita muy como que al paso. Conté como una historia, como algo que puede... Un casa infieles, porque, Sí. ¿por qué no decirle así? Como Sí. vos querés casar si tu pareja te está cagando, te está engañando, bueno... Mírame cómo vengo. Te lo vine para... Tremenda. No, el Ahí de los está. planos está... Uy, se copeteó hoy. Pará, no. Claro, la argolla. ¿Qué pasa? Yo lo que les conté es, vos querés casar a tu pareja si te está siendo infiel. Bueno, ¿qué haces? Agarrás el aro, lo dejas en algún sector, ¿por qué no? Abajo de una almohada en algún lado, y esperás
Barbie había tirado la de las pestañas, la de la uña, cositas. Uno puede ir tirando cositas. Pero uno, ¿qué hace? Espera en ese momento. ¿Por qué? Porque vos esperás, si tu novio, tu pareja te dice algo, che, es tuyo. No te dice nada y se hace el boludo porque sabe que metió más de una en la casa. ¿De quién es este aro? ¿Es de esta? ¿Es de cuál de todas? No sabe. Entonces ahí esperas. ¿Y qué pasa? Si él te llega a decir, che, tu aro. ¿Y qué? ¿Vos qué le decís? No es mío. Eso no es mío. ¿De quién es? Y ahí lo enganchás. Ves la cara. Viste que uno los lee. Los lee. Es una cosa. Son predecibles. Entonces, claro, en ese momento le sacás la ficha. Yo conté eso, jajaja, nos reímos, terminó el programa, chau. ¿Qué pasó? ¿Ayer fue? No, antes de ayer. Antes de ayer me sucede que me estoy por bajar de mi auto. Sí. ¿Y? Pará, porque lo que se viene es terrible. Ahí vamos. Me estoy por bajar de mi auto y ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Encuentro una pulsera al lado del asiento acompañante. Miércoles. O sea, me voy a bajar de mi auto, voy al otro lado, agarro la cartera, que siempre la tengo ahí, antichorros ella, ya me rompieron con un martillo y me afanaron la cartera, pero no importa, yo sigo poniendo la cartera ahí. En el acompañante, entonces bajo, yo igual, Paola Argento, ¿por qué no la bajás cuando bajás? No, yo bajo de mi lado y voy al... Y la agarrás, sí. Y engancho ahí la pulsera. Una pulsera, unos trébors negros, muy linda, muy... No sabemos si es de acero o plata, eso no lo sabemos todavía. No sabemos el valor, pero sé que mía no es, ¿no? Entonces digo, ¿quién carajo es esta pulsera? Me la llevo a mi casa, foto, me empiezo a mandar difusión, a las chicas de Digamos Todo, a Ner, a la productora, a mi hermana, la filmmaker que se subió la otra vez cuando fuimos a hacer un evento, a mi sobrina, a mis amigas. ¿De quién es esta pulsera? ¿Todas? Mía no. Bueno, es una joda, digo, ¿qué pasó? ¿De quién carajo? Ya empecé con todas conspiraciones, ¿de dónde salió esta pulsera? ¿Por qué está acá? ¿Quién la dejó? ¿Quién se subió a mi auto y por qué? Bueno, una cosita como de... Cuestión ayer, estoy tomando un cafecito y digo, voy a contarlo en mi TikTok. Che, me pasó esto. Entonces subo un video mostrando la pulsera y ahí digo, ahí la agarro. Porque hay alguna zorrita me va a poner es mía. Te enganché los cuernos que debo tener. Entonces digo, bárbaro. Subo el video. Viral se puede. No, una cosa que yo me cago haciendo videos, unos planos, viene un dron, 3 likes y 2 visualizaciones de familiares. Y subo un video así, al una pasar, cosita. contando una huevada viral, gente haciendo, pero estragos con ese video. Un poco más está en la tele. Bueno, yo lo conté como algo, che, ¿qué onda esta pulsera? ¿De quién es? Mi idea era que alguien... La cuente ahí, reclame. que alguien diga, loca es mía, mirá, tengo pruebas, es mía, hice esto, no sé, algo. La ligaron todos, los que limpian el auto, ¿viste? Los del lavadero. ¿Te fuiste a quejar? No, los comentarios. Ah, El del lavadero, ojo con el del lavadero que se va a dar unas vueltas con Con el tu auto, auto, porque sí. no se va a tomar unos drinks. ¿Cómo con mi auto? ¿A dónde fue? A la gintonería, capaz. No sé. No sabemos. Estamos por ahí, por la zona. Bueno, cuestión, digo, ¿de quién es la pulsera? ¿De quién? Bueno, ni idea, me fui a dormir, ya está. Cuestión, mi pregunta es, ¿alguien vio el video, el reel ¿Cuál? que subieron a Dos Reyes, donde yo cuento lo de la argolla y dijo, mira cómo te dejo esta pulsera para hacerte pisar el palito? No lo sabía. ¿De quién concha es esta pulsera? Yo estoy chivando, chivando de preocupada. No sé, no es de nadie. O sea, hoy día no tenemos información de quién es la pulsera. No tenemos información. Entonces, ¿qué pasa? Yo ¿Qué les pasa? cuento también un contextito. Yo juego mucho con mi hijo, yo tengo un nene de 6 años. Jugamos mucho esto de buscar animales perdidos. Un delirio completamente. ¿Por qué? Porque un día mi hijo me pregunta, ¿por qué hay carteles de gatitos, perritos? Le cuento, porque a veces se pierde un perrito, un gatito y la gente para buscarlo pega una foto. Uy, yo quiero hacerlo, vamos a buscar en internet. Me garcó toda la tarde, buscamos un perro de Filadelfia, un gato de Nueva Zelanda, viste que en internet aparece cualquier cosa, empezamos a imprimir, él los pintaba y los pegábamos en los árboles, buscando animales. Sí. Yo dije, es esta, es acá, ponchame porque ya me pudrí. Yo sigo con la temática. Para esto dice, se busca zorra dueña de esta pulsera. ¿Hay recompensa con puño cerrado, Micaela?
Yo estoy en la temática, en este juego de buscar animales perdidos. En este caso estamos buscando una zorra que al parecer perdió una pulsera en mi auto. Nadie entiende cómo carajo una persona se subió a mi auto y encima perdió una pulsera, pues está en perfecto estado. Esto no está robado, esto no fue... ¿No tiene un poquito de sangre ahí? No hay nada. Perfume no tiene, así que vamos a ver. Pero, así que voy a estar acá esperando a ver si capaz que en una de esas aparece en el programa de hoy la ¿Por qué persona no? en el chat, ¿por qué no? Diciendo fui yo, hice tal cosa. ¿No tiene pelo? ¿Podríamos hacer un análisis de ADN a esto? ¿No tiene pelo? ¿Un pelito ahí? Mira, ¿Un pedacito por de acá algo? a simple vista no estaría viendo ningún pendejo. O sea, Lampiña. pero la recompensa va a ser con puño cerrado, que ¿quién la va a dar? Yo. No hace falta ni aclararlo, porque yo necesito saber de quién carajo es esta pulsera que está acá. Porque a todo esto me empezaron a poner, no la toques, La bala macumba. es una macumba, la bala en vinagre, tirale spray áurico, que yo me traje, el spray áurico que me mandó Taroteando la Vida, que la amo, que yo con esto me estoy protegiendo porque no sabemos de quién concha es esto. Por favor, necesitamos que yo te tiro a vos Sí, también, tirame, le tiro tirame. el papel también. A la todo, a pulsera, todo. No sé. Qué Pero color tiene que aparecer. Así que esperemos que en el programa de hoy alguien me pueda decir de quién es la pulsera. Bueno. Que alguien me diga. ¿Tienen tiempo cuánto? Mirá, son 4:23 hasta las 6. Hasta las 6 vamos a estar buscando a la zorra peluda que se metió en mi auto. Si vos sabés que tu amiga se llevó, hizo toda esta tramoya para dejar esa pulsera en el auto de Micaela, vos decilo acá que nosotras no contamos nada. ¿Podés te mandar prometemos. tu audio a qué teléfono? Te lo digo ya, mirá. 11 24 84 40 22. A ese teléfono vos mandás un audio y decís, fui yo. Y me contás por qué, cómo, qué hiciste, tanga que usaste, todo, me contás, no hay drama, ¿eh? Entre mujeres, ¿está todo bien? Con mujer-hombre, ya les contaré cómo termina la historia. Pero yo necesito encontrar, antes que termine el programa, esto, porque de verdad no respondo a mí. Este fin de semana la voy a pasar como el orto. No, por favor, es feo estar también con esta incertidumbre. Necesitamos saber qué es lo que pasó acá. Porque aparte uno está con el corazón en las bocas. ¿Viste? Es como que decís, ¿de quién es esto? El corazón en las bocas. Claro, porque yo digo, yo empecé a preguntar a mis hermanas, a ellas, a todos los que subieron a mi auto, de nadie. Da ir al lavadero y decir, che, es tuya, ¿por qué? ¿Qué pasó? No da, no sé, es raro. Aparte, es como una muñequita, ¿viste? Es como chiquita la pulsera, ¿viste? Que si es de hombre es más grande. No sé, hay como mucha hipótesis sobre de quién puede ser esta pulsera, pero no hay nadie que me esté diciendo, es mía. Yo necesito que alguien me diga, ¿sabes qué es mía? Ok, te hago una consulta. ¿Alguien más usa el auto? Lo dejamos para el capítulo siguiente. Ruido de mate. No, sí. Y Las hermanas, ¿por qué bastantes gentes. Está bien. Sí, usan el auto. Listo, Ese lo fue el dije. remate. Ya Listo, está. lo dije, usan el auto. Así que vamos a estar esperando encontrar a la zorra peluda que dejó esto en mi auto. Saquen sus Muchas conclusiones. gracias. Muy bien. Estamos muy bien. Así que ya tienen el chat ahí activo para que por favor manden al 11 24 84 también 40 22. Soy la dueña de la pulsera. O una amiga me contó, quemá a tu amiga. ¿Por qué no? Mandar al frente. Mi amiga me contó que hizo tal cosa, se subió a tu auto. Es así, tirá patente, tirá dato, a ver si podemos confirmarlo. Bueno, ¿qué decirte? Llegó Nuestra invitada, el momento. nuestra conductora invitada del día. Así que la vamos a presentar en breves. Cuando la cámara nos permita, lo vamos a estar haciendo. Vamos a hacer algo medio misterioso, mirá. Vamos a hacer algo medio misterioso. Unos efectos, te digo. Yo que acá pondría una está. música un poquito sensual para aprovechar esta entrada Hot. icónica. Sí. Hot. Una musiquita media hot, Produ, te pido. Stephen, si me estás escuchando. Están jugando al truco los chicos. ahora. Ahí está, esa me gusta, ¿eh? Ahí va, ahí va. Ahí va. Me Y cago. ahora sí, con esta música hot, Es tipo ya pueden empezar a ponchar a le vamos a dar la bienvenida. a la enigmática. Sí. ¿Para cómo era el programa? ¿Que apretabas y daba vuelta a la silla? La voz. Esta es la voz. Bueno, Ya que está despierto, ¿eh? vamos Está a bien. presentar ahora a Mel.
Bienvenida, Mel de Paula. Bien, a Digamos sí. Todo. Ahí va. Hola. Hacelo, bueno. nadie te lo va a impedir. Nadie te lo va a impedir. Ay, Sí, amiga, lo sí. supuse. No, aparte los viernes el tráfico que hay. Yo nunca pensé que tenía una hora y media de viaje. Viniste, pero No, sí, yo digo, bueno, 40 de las minutos. puntas, de las puntas, de las puntas. Ahí. Buen perfume, ¿eh? Gracias. ¡Ay! ¡Ey! Eso creo que es lo mejor que te puede pasar, que te digan buen perfume. Buen Es verdad. perfume, tiene presencia ese perfume. Es que yo vi tu consejo del día. Para levantar ahí. March, yo Sí, te veo. Sí, para levantar. Sí, sí, Me voy te vi. corriendo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste? Bien, me tiraron en la puerta y entré, así. Tipo, Así fue muy como- corriendo lo mío. Bueno, muy bien. Bueno, ya podemos arrancar con la intro de la señorita. Yo me traje el mate. Puedes tomarlo tranquila, ¿eh? Ah, ok. También tenés un vasito de agua. Chico, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, estás muy bella. Acá los chicos nos están haciendo así, que se ve y se escucha de maravilla. Ok. Óptimo. ¿Estás cómoda ahí? Sí, yo sí. Espectacular, Mel. Bueno, ahora sí tenemos que presentar el quilombito del día. ¿Ya arrancamos? Arrancamos. Marche Bueno, nomás. hoy de Quilombito del Día lo estuvimos adelantando en las redes. Vamos a estar hablando de redes sociales versus vida real. Un poco lo que nos pasa hoy a todos, esto de hasta dónde es tu vida, hasta dónde es la red social. Mezclamos todo, nos confundimos, che, esto, qué onda, esto que uno ve, che, no sé, ponele, me comparo con alguien, esto no me gusta tanto, esto no creo, esto sí. Bueno, como es un poco eso, como dónde termina y dónde empieza una cosa con la otra, que a veces uno mismo se confunde y ya decís, che, ¿quién soy? ¿Viste? Es como que, viste, no sé si te pasa, pero capaz que estás con Publis, con esto, con lo otro, y decís, ay, o mismo dicen un montón de cosas de uno que hasta decís, che, hasta me inventaron una vida que ni tengo, ni me enteré que hice todo esto. A mí, particularmente, soy una persona que a veces me limito a mostrar algunas cosas. Para justamente que no te pase. Para tener también algo de privacidad. O sea, quizás no sé si me molestaría tanto que me juzguen o no, porque sé que estoy expuesta a eso, pero para tener un poco de privacidad, si no es como que nunca, o sea, nunca te guardás para vos, para tu familia, para tu hogar. Hay cosas que no muestro. Por ejemplo, sin ir más lejos, me mudé el año pasado también y quieren el house tour, y yo nunca lo mostré hasta que no me fui de la casa en la que estaba alquilando. O sea, Claro. yo me fui haciéndoles el house tour que nunca fue en realidad, Claro. despidiendo la casa. Y nada, me pareció algo como decir, bueno, esto me lo guardo para mí, es mi casa, porque yo siento que las energías entran por todos lados. Totalmente. Así que esa era mi casa, la alquilaba, o sea, viví un año, lo recontra disfruté, pero bueno, nada, recién se lo compartí a la gente, total, o sea, abiertamente así toda la casa cuando me fui. Aparte también hay una realidad que muchas veces cuando uno decide exponerlo, también le das como que les abrís esa puerta que opinen y de repente buscan la casa, a ver cuánto paga de alquiler, a ver cuánto esto. Es como que se meten demasiado en tu vida privada. ¿Sabés cuál era la pregunta? ¿La compraste o alquilaste? Bueno, ¿ves? Dios, estoy Como pila. para saber cuánto manejás. ¿Qué te y modifica la vida si yo alquilo, si la compro, si me la prestaron? Totalmente. Bueno, así, todo es así. Sí, sí, La sí. gente no puede dormir si uno no contesta eso, ¿viste? Como si fuese relevante para ellos. Sí, y nunca lo contesté, ¿eh? Como aparte si ellos gastaran plata, porque digo, si la alquilás o la compraste, es tu plata. Sí, Pero ellos se meten hasta en tu economía y quizás, por eso también hablar de este tema, de qué derecho le damos y qué derecho tienen ellos también de opinar, de meterse en tu vida, en tu maternidad, en tu pareja. También eso, a veces uno se siente obligado a dar explicaciones de, che, ¿por qué le tengo que dar explicaciones a quizás gente que ni conozco, que ni me conoce y que ni sabe quién soy? Porque muchas veces uno... Es verdad que uno está expuesto y muestra, pero como vos decís, muchas cosas uno no las muestra. Entonces, ¿hasta qué punto te conocen en tu totalidad y en realidad conocen lo que vos querés mostrar? Me pasa también con... A veces hago videos cocinando, subo recetas y las recetas son mías. O sea, yo no la busco de nadie, no, Claro. no, a veces no tengo ni las cantidades, lo mío es más a ojo.
ay, no, así no se hace. Ay, no, que eso no se ponía, que le tenías que poner esto, que te faltó. A ver, chica, lo Claro. hice yo, es mi receta, al que le gusta que lo haga y al que no que lo haga como le sale y está bien también. Totalmente. Es como que se quieren hacer todas las chefs ahí que te quieren enseñar y yo les estoy mostrando cómo yo lo hago para el que le gusta, para el que le sirve y al que no, que deslice. O sea, Mismo también con los nenes pasa eso. Son todas pediatras. estás todas son embarazada, pediatras, todas son... todas obstetras. Sí, todas. Es como, ahora somos todos, no sé, de té. Ahora empieza el mundial y todos opinamos de fútbol. Es como que está muy acostumbrado el argentino, por así decirlo, de opinar todo el tiempo y de creer que se las sabe todas. Y es como, che, bueno, hay cosas que vas a saber y hay cosas que no. Y también deja que la otra persona aprenda. Porque quizás estás viendo, a mí me ha pasado un montón de veces, estar viendo algo que decís, uy, no sé si está bueno esto que estoy viendo, como, uy, o no. ¿Y qué gano comentándolo? O A veces opinando? uno cuando hace así contenido, obviamente dice, bueno, ayúdenme, ¿qué opinan de esto? O la verdad no tengo idea, me explican, saben, opiniones, busco opiniones. Pero a veces no, a veces uno muestra Obvio. lo que está haciendo, como lo está haciendo, porque para cada uno, o sea, está bien algunas cosas y para otros otras cosas, ¿no? Y capaz que nosotros no pedimos opinión y la gente siempre va a opinar, siempre va a opinar. Y bueno, entiendo también que eso es parte de estar en las redes, de exponerse. Por eso yo elijo qué mostrar y qué no. Claro. Sí, me parece ¿Por qué que es lo guardás mejor. un poquito de Mel para vos, entonces? Sí, obvio, obvio. Lo que sí, lo que muestro es realmente lo que soy. O sea, yo no te careteo nada. Si no me gusta, no me gusta, te lo digo. Si no me Doy va, no me fe. va. O sea, No es yo un no te personaje. no, yo no soy ningún personaje. Si tengo un problema, te vas a enterar, vas a saber. Pero creo que no estoy metida en ningún problema. Igual eso es lo que más le gusta a la gente, para mí. Cuando te ven genuina y te ven como Sí. vos sos tal cual. Cuando vos ves una persona que en las redes es de una forma y la ves personalmente y es de otra, es como que decís, uy, me vendiste Sí. pescado podrido. También ¿viste? me Es guardo como- muchas opiniones en momentos que tengo para opinar. Digo, no, si no me pertenece el espacio ese, ¿no? Y No, aparte capaz que usa opinás y negrita. dicen, uy, esta se está colgando, ¿viste? Como que no Sí, podés hacer nada. sí. Ellos pueden opinar de todo. Y pero capaz que en el lore estoy ahí, ¿eh? Claro. Estoy... Claro, primera fuente. Sí. Y no, yo no... Prefiero no, Está bien. prefiero no. Sí, sí, hay que guardarse algunas cositas y hay que también saber, porque son las reglas del juego y uno también sabe y decís, che, bueno, esto estoy dispuesta a que opinen y esto que no lo quiero compartir, ¿no? Entonces mejor me lo guardo o lo guardo para mi gente más cercana. Ir filtrando un poquito. Si se poquito. puede, a veces no se puede A y te veces no lleva se puede. puesto porque todo el mundo sabe todo y es como de repente fotos tuyas, todo, viste, en las redes, capaz que hoy abrís y, no sé, saliste a un boliche, tenés foto tuya. Fuiste a comer, estás con la carne en el diente, te sacaron una Sí. foto. Y es como que de repente decís, che, Siento que eso es muy desubicado igual. Están los bebés Sí. reno por todos lados. no sabes dónde están. O sea, vos te tenés que cuidar de todo Todo. lo que haces porque siempre alguien te está sacando una foto y vos decís, loco, no soy libre ni nada de tirarme un pedo en la calle, no sé. o Literal. sea, Mismo también cuando sale algo en contexto. Capaz que Ah, vos ves una esa foto pasa, sí. que capaz justo yo estoy así y la estoy abrazando y pone, le quiso pegar. Capaz que estaba así. sí. Eso es terrible. Sí, No sí, le quiso sí. pegar. Escúchame una cosita, a Voy a ver. probar el mate, ¿eh? Vos preparate el mate que tenemos acá unas cositas para preguntarte. Ay. Yo sé que vos tenés la lengua bien karateca, así que a nuestro juego nos llamaron. A ver. Mentirosa. Empezamos tranqui igual, como quien dice. Che, yo quiero decir que esto no está nada planeado, yo no sé ni qué me van No, a preguntar, no le pregu- así que No. acá mis caras te van a contestar primero que Sí. yo. Sí, aparte ya es real esto que dice. Yo que no solo la consumo. Ay, mis ojos, parezco mi abuela, sin los lentes. Milhouse. Te lo juro, así chiquitito. ¿Viste cuando Milhouse se saca los lentes que Ya está saqué ahí? turno con el oftalmólogo, dejen de preocuparse. Una preguntita así como al aire, ¿no? Vamos a ir tanteando la Mel, que es real esto que dice, porque no se come una, doy fe de eso, y es muy bicha para responder en el sentido de que te dice o sea, La lo posta. Sí, no es que lo piensa y te lo dice, en el transcurso que lo va pensando te la va cantando. ¿Qué cosa la gente cree, por ejemplo, de vos y son mentiras, ¿me entendés? Vos decís, a mí me han puesto este título y, loco, es mentira. De algo que te han dicho, no sé, para mí sos, no sé, a ver, no se me ocurre el remate de la fe. Sí, o la gente que de repente, no sé, a mí por ejemplo me decían que era la menos simpática, que no era simpática, tenía cara de orto, ponele. Creo que todas las personas me conocen, saben que no Sí, hay nadie persona puede que decir se eso. ría más de mí que yo misma y de hecho, pero bueno, verdad, me encontrás capaz que en un lado y estoy así con cara de orto, pero pues no te conozco, ¿no? Porque sé una porra, ¿entendés? Capaz que la gente cree eso por una imagen tuya.
Te han dicho, no sé, antipática, mala onda. Sos re simpática y pensé que no eras. Bueno, me decían, un día se filtró un clip, o sea, de una discusión que tuve con Nacho en un vivo. Y me pusieron, o sea, como que empezaron a decir que ahí la tienen a las buenas vibras, ahí como que... Y yo nunca me la di de buenas vibras. ¿Quién me apodó de O sea, eso? no sé qué peli se comieron. Yo nunca era la buenas vibras. O sea, sí, está todo bien, pero yo tengo mi carácter, mi personalidad y yo no ando subiendo historias gritando o maltratando gente o lo que sea, pero fue una discusión que tuvimos. Que justo estaban en el vivo. Estábamos Qué en el cagada, vivo. Justo cuando te pasa Que eso. si sí, yo la te con- cuento el contexto vas a entender, pero bueno, no viene el caso ahora. Pero la gente no entendió el por qué yo me había enojado, porque claramente no sabe el detrás. Y claro, quedó como que yo lo re maltrataba. Y Maltratadora lo de miré hombres. mal, o sea, lo Sí. miré mal. Te lo Y comiste claro, crudo. me lo comí con los ojos. Y bueno, ahí dije, ahí la tienen a las buenas vibras. O esto escondía las buenas vibras o cosas así. Aparte, vos podés ser la persona con más buena onda del mundo, pero también te puedes enojar porque sos humana, te puede caer mal Obvio. algo. Y me parece que es mucho más genuino decir la posta en el momento que hacer así, caretearle después de darle un cintazo. O sea, claro. Lo que tengo de buena persona o de buena, también lo tengo de mala. Me gustó esa. El yin y el esa- yang. sí, me gustó esa fuerte declaración. No quiere decir que soy mala con todo el No, mundo, obviamente. no, O no quiere decir que no quiero a nadie. O sea, quiero a un montón de gente, pero hay gente que no te quiero y no te quiero. Está bien. No tenés piedra. Hay que ser genuino. No. Bueno, muy bien. ¿Y qué es lo más difícil de trabajar con redes, por ejemplo? Algo que se te venga así como a la cabeza, rapidito. Tener que mostrar siempre una buena cara, una buena energía, que tus días sean... La gente se piensa que tus días son todos buenos. Como que no tenés problemas, no te levantaste de mal humor, no estás enfermo, no... O sea, como que no existe el franco para vos. O sea, vos siempre, hola, buen día, ¿cómo están? Vos sos la que le transmitís bueno todo al resto y también tenemos malos días. Y está bien. Sí mismo también creen que una tiene una vida perfecta. Sí, claro, Tipo, obvio. Uy, no, ella no tiene problemas, mirá, le No. va bien, trabaja lo que le gusta, tiene Sí, guita. sí. No es yo todo. creo que comparan su vida con la nuestra y quizás los problemas no son los mismos, pero siguen siendo problemas igual. O sea, Totalmente. cada cual con su gravedad, pero siguen siendo problemas igual. Desde ya. ¿Y te pasó de estar en un lugar soñado, por ejemplo? Yo sé que vos viajás mucho. Y sentir que capaz no lo estás disfrutando como te gustaría porque estás pendiente a que tenés que subir contenido, por ejemplo. Sí. Qué paja es Sí. eso. Eso es muy... Y también me molesta mucho el cambio de algoritmo. sí. De repente todo Sufro yankee. con eso. De golpe subo un video, no lo ve nadie, no Ay, me conoce boludo. nadie porque estoy en Chile. Y vos decís, Sí. Tengo que comer, chicos. Mándame a los sargentos, claro. no, y de golpe vos no subís nada. Che, Mel, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Hoy no te estás muestra. activa, te extrañamos. Y es como que vos querés estar, pero a la vez, tipo, si no me muestras, me muestran en Chile que no me conoce nadie. O sí, me conocerán 2, 3 personas. Eso también, eso como que Sí. al que crea contenido le da, ¿viste? Sí, O o por mismo- lo menos a mí. O mismo también que van cambiando todo el tiempo. Quizás hoy es Reel, mañana es el carrusel, como lo que más garpa. Un story time, una historia corta rápida o un video largo. Como que tenés que estar todo el tiempo actualizándote porque ya lo que garpaba la semana pasada ya ahora no garpa. Y encima de las redes están andando re mal. Hoy me levanté Instagram, no me subía las historias. Quise subir un reel, no se me subía. De Está golpe, colapsado. no sé. Igual me di cuenta que no era la única. Pero también eso también es lidiar con que un día querés subir algo, de golpe lo vieron 3 personas y vos decís, no es normal. Claro, no. No, sí. O sea, vos sabés cuánto Sí. para vos es normal. No sé, bueno, esas cosas también. Tenés tus estadísticas, muy bien. Y una cosita así como que una preguntita. ¿Esto vos podés elegir contestar o no? ¿O me mantengo Pasapalabra. reservada? Sí, o A ver. pasapalabra. ¿Hay alguien que quizá quedó, esto es ya como espectadora, no tanto como vos influencer, que sentís que quedó en las redes como que pasó de ser percibido o percibida y le devolverían para vos el protagonismo, hay que devolver el protagonismo a esta persona? ¿Hay alguien que pasó de ser percibido? ¿Se entiende la pregunta? Como que no la explotó. O como que la explotó en su momento y ahora ya no. Y la Claro. gente y la gente ahora se olvidó. Yo soy media... o sea, media de poco de fanear. O sea, capaz que no sigo mucha gente o no conozco ni siquiera muchos influencers. O sea, y no de mala ni... No. O sea, literalmente es como que no estoy muy pendiente. Es más, a veces no me entero ni de los lore, imagínate. A veces me hablan de cosas y ¿qué? ¿Qué pasó?
¿Y ahora qué? Pará, déjame pensar. Bueno, pensala mientras porque déjame tengo un par pensar más. Bueno, dale. Para, ¿yo sabes en quién pensé cuando preguntaste eso? En el Chapu Martínez. Nena, lo vi el otro día de vuelta con las canciones. Bueno. ¿Sabes que no? Porque habla con Nacho todos los días. Entonces, como que al Chapu lo tengo en mi Pero a casa lo que escuchando voy así porque... es que el chabón, ¿cuál fue el mundial anterior? No el otro. El tráeme la El copa. Tráeme la El copa. tráeme fue la lo- copa. Y es que, pobre, el chabón se bancó que lo tilden de mufa, la pasó como el culo, la gente le hacía... Y fue muy arriba. Y para mí es un chabón que tiene todo para romperla. Pero no sé por qué de repente hay algo que la gente... No sé, viste, como quizás siempre lo mismo, viste que uno se tiene que ir reinventando, pero Pero para fan de mí Wanda también, entonces. Tipo, También. Es un estilo así. es así. Pero la verdad ella no lo entró seguía ¿ese tampoco. no entró ahora Gran Hermano y salió? ¿Ves? Gran Hermano no, No sé, miro. no miro. No, yo ya me No, perdí con ¿ves? Gran Hermano igual. Este no lo miré, la verdad. No me enganché. Bueno, y escuchame una cosita. ¿Hay alguna influencer que para vos esté sobrevalorada o sobrevalorado? Es que vamos a lo mismo. Ella O quiere sea, un titular. Sigo, Ella el, quiere- sigo el círculo chico que tengo y tipo el resto... Ay, para mí esta piba que dijo la otra vez lo de prefiero ser Ay, prefiero Luda, estar ves. sola que ser gorda. Esa piba. Que estaba muy arriba y de repente Se quedó 50. No la conocía tampoco. O sea, vi todo el video, todos los descargos de un montón que hicieron acerca de su video, pero tampoco la conocía. Nunca me apareció un video de ella. Ah, o sea, ¿no? mi algoritmo no sé qué mierda me muestra. Comida, creo. Está claro. muy bien. Ya, ella está con las recetas. Pero no... no sé, capaz gente que yo no consumo o no consumo el tipo de contenido que hacen, para mí puede estar sobrevalorado, pero para vos que lo consumís no. Claro. O Ok, sea, eso es es más personal, personal sí. también. Sí. Sí. Y escuchá, ¿qué moda de redes eliminarías hoy? ¿Hay algo que te gusta que quizás decís esto no tendría que estar para mí? ¿Sabes qué? No me gusta esas que se disfrazan. Que se... ¿Otakus? ¿Los son? terianes? No, No. Bueno, Ah. bueno, eso. ¿Otakus no son? Sí, puede ser. Esos que andan con tipo todas maquilladas, medias de negro. En Sí. época eran emos. Emo, sí. Bueno, no sé cómo se llama. Yo más que nada, o sea, te lo digo porque lo vi en los premios Cleopatra. Fueron vestidas de... Había de- terna de eso. O sea, no te lo podía creer yo. Yo no lo podía creer. ¿Ternas de otaku sabía? ¿No sabía? Sí, sí. De ese contenido. Claro. Y no me gusta. Aparte O sea, que son las perdona al que lo hace. O Pero sea, es medio como de otro país, como que no para mí sé. nosotros nos queremos muchas veces No me copiar de afuera y nosotros quedamos como unos ridículos y afuera capaz que está re... bueno, pasó mucho con Halloween, que ahora cada Halloween uno hace una fiesta, te disfrazas todo y es re yankee. Yo igual banco, amo Halloween, pero digo... Son cosas que uno capaz va adaptando de otros lados, donde sí se le da otra entidad, y capaz cuando lo traemos acá te dicen, ay, ¿qué haces? ¿Viste? Así disfrazado como un boludo, y allá la reviven. Capaz como con que, esto pasó un como poco. que Argentina quiere copiar mucho a otros países. ¿Por qué no festejan el Día del Mate, digo, no? O sea, El día del mate. ¿Cuándo es ese? ¿Te ¿cuándo gustaría? es? Pero hacer algo más nacional. ¿Qué Halloween? A mí no me gusta Halloween, te por gusta? ejemplo. Ay, a mí sí, chicas. Ay, yo Ay, recomiendo no, ir a, no. allá a las afueras a seguir copiando. Ay, no me gusta A los 3 Halloween. días de Halloween, si tienen la posibilidad, vayan. ¿Vos fuiste? Ah, sí, Ah, bueno, un pero lujo. pero porque me gusta también. Me encanta. Pero porque me gusta eso, el Yo disfraz le y escapé, eso. el año pasado le escapé a la No, fecha. boluda, tenés que probarlo como experiencia. Sí, igual con los Es que niños no me puedes ir por los llama, traumas. no me llama. No, me el nene llama. se quedó durmiendo con Gabriela. Yo me fui Claro. con Daniel. Claro, porque los chicos se quedan traumados. O sea, Sí, te corren fuerte. sin los brazos. No sabes lo que es, una locura. No, ves, no. ¿No te gustan las pelis de terror? No miro pelis. No, soy re aburrida entonces. O sea, no miro pelis, no puedo ver una serie que sea larga, tipo... Miro películas argentinas, lo que no mira nadie. Para los gustos los colores. No, a mí me encantan. Yo banco también. Amo Franchella. A Franchella, lo todas. amo. Franchella, Darín. Sí, pero hasta ahí. Sí, sí, sí. Y si tuvieras que... No, esta es tremenda, ¿eh? Esta es tremenda, Ay, esta a es ver. tremenda. A ver, ¿puedes contestar o no? Esta es tremenda. Si tuvieras que crear el salón de la fama de las redes, imagínate vos en un salón, estás organizando un evento de redes. Sí. ¿A quién metes adentro? Me puedes nombrar 3, se me ocurren. ¿Y a quién dejas afuera? La cara, Tipo, cara. Después de acá me mata. ¿Para ¿eh? qué sería, tipo, a ver? Y podemos hacer, no sé, si tuvieras que crear el salón de la fama de las redes, se me ocurre un evento así como con influencers Sí. o con gente que está en el medio, puede ser mezclados de TikTok e Instagram. porque Pero vos- tipo, gente polémica, gente... lo que vos quieras. No te voy a sectorizar para no presionarte tanto. ¿A quién metemos 3 adentro, 3 afuera? Si querés te pido más, pero... Adentro... a Alma.
A Alma la metemos La adentro. metemos adentro. Ok. A More La metemos adentro. y a Eli. O sea, entrás con ellas 3, me encanta. Y 3 que quedan Arafue. Todo el resto. Ok, ¿no te importa quién? Dejás- No. O sea, la innombrable Sí. que sabes quién te hablo. Sí. La otra innombrable. Ok, pará, yo sé, ¿Sabés de pero dos? ella no. Ella No, bueno, no importa, que la gente piense. Deduzca. Sí. Lo dejamos Esas a dos su las criterio. dejamos afuera. Pueden comentar en el chat a ver si piensan de quién es, porque no vamos a decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Y la otra también, pero no las voy a nombrar porque yo no Bueno, las- esa tercera desconozco, después me Sí, contás. sí, sabes de quién, sabes también quién es. Hasta hoy llegué. Te voy a decir algo, te voy a decir una palabra A ver, y un vos detonante. pensá. Un detonante. Garcas. ¡Ay, sí, me acuerdo! La tiró. Muy bien. Bueno, y yo quería saber eso por el momento. La voy a dejar respirar de mí. Bueno, vamos con una parte del programa que se llama ¿Cuánto vales? Te vamos a hacer preguntas y vos le vas a tener que poner un precio a diferentes situaciones que vos decís, che, esto lo haría, pero por tanta plata. Como vos ponele el precio, locura, ¿eh? Vos te puedes ir. Acá no hay nadie que pague. Si alguien está dispuesto a pagarlo, lo hacemos sin problema. Pará, aceptamos dólares, euros, transferencias, Mercado Pago, todo para Mel, lo que sea, para acá también tiene. Lo que sea, acá una cometa, no hay drama. Por ejemplo, ¿por cuánta plata borrarías Instagram durante un año? Es así el juego, ¿eh? juega todo nada. O sea, un año ¿Cuánta plata? sin Instagram. ¿Cuánta te tienen que traer así? Taca, bueno, me voy un año a vivir afuera, capaz, no sé. O sea, puedo flashear. Sí. Lo que vos quieras, lo que vos quieras. Por $200.000. Bien, me gusta. ¿Por cuánta plata mostrarías tu historial de búsqueda? Pero por ningún peso. Pará. Déjame verlo y te digo. Claro, las cosas que buscas que a veces son más polémicas hasta Pero que los chats. ¿en Instagram decís? A ver. Puede ser en Instagram, puede ser en Google. Ahí estás al horno. Al chat. Lo que le preguntas al chat, ¿por qué no? No está tan mal mi buscador. Así que no. Por algo más accesible. Por mil dólares te muestro. Bien, bien. ¿Por cuánta plata publicás la última foto de tu galería? A ver. Si es una nude, puedes pedir más para arriba, ¿no? Bueno. No, chicas, se la muestro. Era la hora y media que tenía hasta llegar acá. La que le sigue. Contenido de sinergia. Esa cotiza, esa cotiza. Esa cotiza. Peinando a la nena. No sé, una foto, ponele que no subiría habitualmente, te digo, mejor porque Más polémica. Sí, una más polémica. Y por unos. Ay, a ver, no sé. 500.000 pesos. Depende de la Bien, foto, pero depende. bueno, más accesible. Bien. ¿Por cuánta plata mostrás el último mensaje que mandaste? Ay, depende a quién. Alguno así que tengas medio, o algún chat que tengas medio jugoso que decís, este vale caro, porque si alguien lo lee, estoy Yo al creo horno". que los que más caros valen son los de las amigas. Claro. El grupo. El grupo. Ah. No, ese me tenés que matar. No, ese no se muestra. Pues, no, o sea, no. no hay precio No hay que lo precio compre. que venda ese chat. No. Bien. ¿Por cuánta plata haces un vivo durante 24 horas? O sea, todo el día sin parar, 24 horas, mostrando todo. Tipo Gran Hermano. Por $10.000. Bien. ¿Por cuánta plata que tus amigas manejen? ¿Por cuánta plata dejás que tus amigas manejen tus redes sociales por una semana? Ay, no O sé. sea, vos te desligás del trabajo, de todo. Como, bueno, chicas, ocúpense. Yo creo que se lo doy gratis, ¿eh? Tómate quilombo. No, era mierda. Sí, no le pondría un precio porque si busco a alguien que sé que él me lo va a manejar, tipo, no le ponemos precio. ¿Por cuánta plata lees todos los comentarios negativos en voz alta? ¿Viste cuando capaz estás en un vivo o algo y te comentan que uno se hace el boludo y no los lee? No los leo directamente. No les doy pie a esa gente, la verdad. Así que no. ¿Y desaparecer de redes sociales durante 6 meses?
de todas las redes, TikTok, de todo. Y dijimos 200 por el Instagram, pero por todo ya es... 200 por todo también, Bien. pero por 6 meses. Bien. ¿Por cuánta plata cambias el nombre de usuario del Instagram por uno que te elija el chat? Que te pongan otro nombre. Ay, Que puede ser terrible el nombre, ojo. Lo sabemos. sí, puede ser terrible. Claro. Y también vamos a mandarle 200. Bien. Y por último, ¿por cuánta plata mostrás tu tiempo en pantalla del celular? Bueno, ese es más baratinho. Ese sí, baratito. ¿Tenés muchas horas en pantalla? Creo que sí. Sí, sí. Sí, estoy mucho con el celu. Y a veces, bueno, eso es baratito. Claro. No pasa nada. No lo cobramos. A veces como que me enojo conmigo porque digo, no puedo estar tanto tiempo con el teléfono en la mano. Pero Y también siempre cuando me trabajás con acuerdo eso- de que, sí, Claro. que algo me falta, que algo tengo que subir, que tengo que grabar algo, lo que sea, y digo, puta madre. Sí, o cuando llega la noche que tenés los ojos Sí. que viscos, que ya no das más de la pantalla del... Pero siempre puedo ver un poquito más. Siempre Se unos puede TikTok scrollear un poquito más siempre. podemos ver. Muy bien. Ahora creo que tenemos un videíni. Vamos a aplaudir primero el jueguito. Sí, los Vamos. aplausos. Sí, los aplausini, que contestó todo. Me quedaron las que me hiciste, las primeras que no las estoy pensando. Vos pensalas, cuando las tengas ahí, las escupimos. Tenemos un video reacción, puede ser por ahí, para opinar. Muy bien, vamos a verlo. Todo surge desde que Albere y WP se empiezan a correr los rumores de que estaban separados. Entonces se Bajo empieza a resumen. decir que por parte de infidelidad, que había pasado en la relación, hasta que se descubre la verdadera razón que influyó en esta separación, que era la mamá de WP, la ex suegra de Albere. Pero resulta que esta señora era muy conflictiva, que todo el tiempo veía al hijo como un signo pesos, que quería todo el tiempo dinero, quería que le compre una casa y que además inventaba enfermedades. Inventó una enfermedad muy grave, la que empieza con la letra C. Inventó que se había roto el brazo y se puso un yeso falso porque estaba peleada con el hijo. Y esta situación es que ella siempre ventila mucho de su vida privada, pero en este caso no lo estaba haciendo para cuidar obviamente a su pareja. ¿Qué pasa? Se empiezan a filtrar datos, cosas privadas de Albere, de cuando estaba por nacer su bebé. Horario, lugar, muy Ay, no, la específico mato. todo. Era la mamá pasándole esta data a unas chimenteras a cambio de que estas chimenteras le den su minuto de fama porque ella quería ser streamer también. No. Entonces ella vendía No es un esta información spam. y Se le decía a pone las mal y chicas, peor. no digan que soy yo, después ayúdenme, yo les digo, ya nació. Y estas chicas claramente no se puede confiar mucho en unas chimenteras. Filtraron vendieron. todo, la Claro. vendieron y Con salió chats, toda a la luz. O con sea, que no audios. fue Albere la que expuso Real. todo, sino que fue estas chicas y ahí ella salió a contar después de esto toda su verdad. La También suegra. ella lo que contó es que su molestia con WP es que como que todo lo que pasaba con la madre a él le terminaba afectando y el día que ella está por parir a su hija, el WP estaba como peleando por teléfono con la madre, como ¿Por qué? por Porque fuera. ella le pidió que en ese día tan especial no fuera la mamá. Y la mamá quería ir a toda costa, no respetando su decisión. Hay muchas suegras tóxicas. Es una enfermedad eso. Te tiro un datito nuevo. Estuve viendo en las redes de Albere que ella está dando a entender que él la cagó. Tipo, ella subió una canción con la canción que dice te perdoné tantas ¿Con la veces. mamá? Y porque una vez la mamá no. enfrente de ella le empezó a decir, estaban los dos, se estaban peleando, hijo y madre. Y le empezó a decir, si yo hablara, si yo dijera todas las cosas que sé, ahí le dio a entender eso a ella. Todo surge desde que... Pará. Tengo algo para decir antes que empecemos a reaccionar. Aplaudio. A Claudio, a Claudio. Aplaudio a Juli Poggio. Ese lip combo le quedó. Quedé mirándole la boca. No, podía no, mirar ni otra le miré la cosa. boca con todo lo que acaba de contar. no, Escuchame. Todo lo que me acabo de contar no le miré el labial. No, me encantó, perdón, pero el chisme ya lo está ahí, trending topic en la semana. Me perdí en los labios de Juli Poggio. Sigamos, va. Eso es maldad. Hacer gualichos, señora, La amo. gualichos. La banco mucho. Y lo sé La mamá. por buena fuente que se encargó de todo eso. Mala mujer. Mala mujer. Porque a mí no me va a separar ni de Noelia, ni de Guari, ni de mi nieta, ni de su hijo. Ni de su hijo me va a separar. Ni de mi hija, señora. Porque mi hija es mi hija. Y no vengo acá a trincherarme, como usted dijo. Mi hija no quiere que yo me vaya, a ver si entiende. ¿Entiende, señora? Yo me quiero ir a mi casa a descansar y mi hija no quiere. Bien. ¿Terminó ahí?
Sí, creo que sí, porque se repite. Bueno, mucha tela para cortar realmente. Todo lo que hemos visto estas semanas, estos últimos días. A la mamá de Alberé la amo, la banco un montón, porque obviamente una como madre, por los hijos, todo. Leona. Toca a quien quieras, pero a mi hijo no. Y la entiendo desde ese lado y la recontrabanco. La verdad que me parece una falta de respeto lo que hizo la suegra, más allá del vínculo que puedes tener, te puede caer mal, te puede caer bien, pero me parece que transgredió todo tipo de límites cuando expuso la cara de la bebé, cuando dijo nació, cuando contó datos que uno cuida la energía, capaz que vos decís, che, no quiero contar que estoy yendo a parir porque es algo importante, lo más importante de tu vida, y esta señora, ¿a cambio de qué? De un poco más de Fama. de fama, ¿de qué? Aparte, ¿quién la Le conocía? gustan mucho los billetes a la señora. Terrible. Así Terrible. dicen. Terrible. Esa sí juega al de qué precio le pones, estamos al horno. Nos saca, nos despelucha. Sí. Te digo. Incomprable. Claro, claro. No, pero de ahí a inventarse enfermedades me parece... Eso me parece lo más grave de diabólico. todo. O sea, Terrible. Eso, o sea, jugar con una enfermedad tan grave me parece lo más grave de todo. Sí. Más allá de no respetar la decisión de una mamá con su hijo, me parece que ya inventar una enfermedad tan grave sabiendo que hay tanta gente que lucha por salir de ahí y que vos, por llamar la atención, no. No, aparte te estás riendo. Básicamente Sí, se está riendo obvio. de la gente enferma, de la gente que realmente la pasa mal. Todo por, vuelvo a lo mismo, sacar un provecho de la situación. O que el hijo la perdone, o que le dé guita, o que... Esto de nunca hay un límite, ¿viste? Hasta dónde uno puede hacer cualquier cosa. Sí, la Digo, manipulación, total. no, me parece un montón. Quiero decir algo acá. Diga. Soy afortunada con la suegra que tengo. Ay, qué Ah, bien. qué bien. Después de todo lo que vengo viendo todas estas semanas, Ay, Tocate no. una goma por las dudas, a ver si se... ahí está. literalmente mi suegra no me molesta. Qué bien. Así que Qué bien, porque afortunada sí, con la verdad suegra que tengo. Sí, venimos sí, sí. de suegra en suegra de mierda. Sí, viendo- sí, por eso digo, o sea, es una persona que no me molesta, no me rompe los huevos, jamás opinó sobre mi crianza, ni sobre mi pareja, nunca se metió en mi casa, nada de nada. No, bueno, muy bien. Yo lo he dicho reiteradas veces, pero digo lo mismo. La verdad que no me puedo quejar de la suegra que me tocó. No es para nada invasiva, porque viste que van, se te instalan, conozco Ay, de no. esas también, que van a pasar la tarde, el día, el fin de vos decir, no tenés casita, ¿no? Bueno, así que también agradezco la suegra que me ha tocado. No, a mí no me pasó tampoco que se metan y también la mamá de Nico es una copada, pero me parece que también cuando está viendo que se le viene, hay que empezar a marcar el límite, hay que estar atentos, ¿viste? Porque también hay como pequeñas señales que uno puede ir viendo de, che, esta se está metiendo mucho en mi pareja, está opinando de mi vínculo, me dice cómo criar a mi hijo. Entonces ahí es como, che, te pongo el límite hasta donde uno puede, porque a veces una quiere poner el límite con tu suegra, pero está tu pareja, que es la madre, ¿entendés? Entonces, como, ¿cómo haces para mediar entre las dos decisiones? Porque ponerle en este caso son padres de un mismo hijo, pero para uno es la mamá y para el otro es tu suegra. Yo creo que en mi parte es 50-50. Mi suegra es ubicada y yo tengo un carácter de mierda. Entonces ella lo sabe. Que tiene un respeto. Nos tenemos un mutuo respeto. Yo no le rompo los huevos, ella a mí tampoco. Pero también, bueno, es ella que es ubicada. Porque Claro. está la desubicada que Que se le importa mete un igual. carajo si vos tenés carácter o no. Y ahí van a la guerra. O sea, yo voy a la guerra si me rompes los huevos, pero ella no me rompe los huevos, entonces como, bien. No, y aparte Nos esto llevamos de- 10 de 10. Bueno, eso es re importante. Literalmente no hablamos ni por WhatsApp. O sea, me responde estados esporádicamente o yo le respondo a algún estado, pero no tenemos tal charla de nada. Está bueno porque aparte es importante esto, ¿por qué? Porque cuando uno está expuesto, ese rol que toma la persona es complicado porque de repente sabe tu intimidad, ¿entendés? Como en este caso, la señora contaba cosas de la intimidad, opinaba, contó si el hijo cagaba o no a la pareja, si iban a hacer o no, cómo iba a estar, foto de la cara. Entonces es como, también tenés como un enemigo en tu casa de pronto, si vos no tenés ese límite o no tenés a esa persona que es ubicada. De repente está vendiendo capaz información tuya o sale y te hace un vivo hablando de vos, como bueno le ha pasado a Eli, que de repente se tiene que bancar a la suegra hablando pestes en vivos y de repente la gente hasta va y la sigue y eso te enferma porque es tu trabajo, es tu lugar. Sí. Y de repente otra persona se metió completamente en toda tu privacidad. Pero eso es porque se le suben los billetes a la cabeza. O sea, Sí. volvemos a lo mismo, porque si vamos a la suegra de Eli es exactamente lo mismo. Sí, total. O sea, son por billetes.
Sí, pero por eso te digo, se mete en tu trabajo, ¿Sabes no qué? solo en tu vida, porque es tu trabajo y te Sí. está ensuciando en tu trabajo y de repente quizá tenés a las marcas que dicen, bueno, pará, no, esta entonces hizo esto y no, y tenés a 1000 personas opinando sobre una realidad que contó cada una a su versión y capaz la persona sale, hace un vivo, miente en todo y bueno, ya quedó ahí. Sí, porque es tu palabra contra la mía encima. Exactamente. O sea, nadie sabe si lo que vos decís es verdad o lo que yo digo es verdad. O sea, pero bueno, las caretas siempre se caen. Sí. Tarde o temprano siempre, se caen, así que nada, ahí está. Salieron los audios de la suegra de Alma donde manipulaba hasta las chimenteras, o sea. Ahora la pregunta es, ¿el muchacho ponía límites? Porque yo me lo pregunté eso. ¿O él se dejaba manipular también por la madre? Para mí, mirándolo afuera, yo no tenía relación con él, o sea, la mejor, pero yo no tenía relación con él y tampoco me metía ni nada. Para mí no había ningún límite. Claro, ¿ves? O Ahí sea, está, porque no hay ningún límite, si no, no llegás a esto. Ese es otro problema también, ¿viste? Sí. Cuando el muchacho en la relación no le pone el freno a la madre, es como vieja, hasta acá llegaste. Sí, soltá la teta, ya Claro, cortame el cordón umbilical, te lo Sí. pido, por favor. está. No, claramente no, nunca se cortó. No. No, nunca se cortó. Y bueno, No, acá y- en el chat ponen también, ¿ves? Hay que poner límites 100%, también el hijo tiene que poner los límites. Es que ellos los dejan límites que avancen mucho. Empiezan ahí. Y sí. O sea, en la relación más directa, el hijo y la madre. O sea, vos no tenés que permitir que tu mamá se quiera meter en tu relación o en tu crianza como papá o mamá. O sea, Igual también pienso, ¿no? ¿Qué rol cumplen las chimenteras? ¿Por qué? Porque cuando les convenía, la madre era piola porque me está pasando data que me sirve y me interesa filtrar cuándo van a hacer, filtrar cuándo... Y de repente, ahora ya no. Claro, es que la chimentera no es tu amiga. no, totalmente. Pero digo, también te usan para lo que les conviene y de Obvio. repente porque la mandó al muere con pito y cadena, que buenísimo porque le sacó la careta. Sí. Y para Alma, buenísimo saber que tiene una enemiga cerca. Pero por otro lado es como... En ese momento no les caía mal la señora porque digo, si a mí me está filtrando vos esta data, yo voy a pensar una mierda de vos. Porque digo, vos sos la mamá del padre de la bebé y me estás contando qué van a hacer, cómo, que esto, que lo otro. Y digo, A ellas les sirvió el contenido. En Ellas todo están momento llenas de seguidores, les ahora sirvió la- el contenido. claro. O sea, le chupó un huevo si a Alma la estaba jodiendo la suegra, si la estaba haciendo todo este quilombo. O sea, a ellas les sirvió el contenido. Pero por eso ya Lo también... fueron largando de a poco. Pero por eso te digo, vos le das un poder también para destruirte, porque básicamente un día te Sí, ayudan, al sí, otro día, porque sí. ella está recién parida básicamente y decidieron explotar esta bomba. ¿Cómo vas a mandar un audio? Ahí dice, Tremendo. también fueron cómplices de la madre del chabón porque a Alma la hicieron papá. ¿Eh? ¿No se entendió? Desglosen. También fueron cómplices de la madre, dice una de las chicas del chat del chabón. Se ve que había una que era cómplice de la madre de Albere, la madre del Papu, porque a Alma le hicieron papá. No, papá. ¿Papa de papa? La hicieron ¿De papa, comida? la hicieron papilla, la hicieron pelota. Ahí está, no. O sea, como que la ensuciaban porque estaban de... No sé, igual ahí empiezan las teorías conspiranoicas de, ¿viste? De qué, hasta dónde. Pero bueno, igual me parece un montón. O sea, yo ahí directamente le pones una denuncia a tu suegra. Mal ahí, pero bueno, digo, ¿cómo vas a exponer datos tan... Un coso vocal, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando no puedes hablar? Sí, pero ya lo hizo. Un Ya lo, bozal. pero ya lo hizo porque violó tu intimidad. O sea, ya expuso a una recién nacida que uno, esto que decís, uno cuida un montón. En mi caso yo conté que estaba embarazada a los 5 meses y al mes conté que había nacido. Yo capaz que me voy al extremo. Ah, Y igual aparte eso- Simón estuvo internado y todo y no Sí. quería contarlo. Pero digo, uno está re vulnerable en ese momento y decís, ay, que la cintita roja, que no le muestro la cara, que le muestro solo el piecito, porque la energía... Y va este conchuda, manda fotos, están haciendo. Aparte ponía como si estuvieses hablando de... Compré unas figuritas en el kiosco, ¿viste? Una liviandad total. Sí, o sea, ¿cómo mandaba el audio? Yo te aviso, yo te mando cuando ya nazca. No, no, Ya no. estamos acá, ya nació. ¿Qué? No, no, es un montón. El parte médico le estaba dando ella. Igual más allá de lo que ella debe sentir también, ¿no? Obvio. Él, ¿no? Digo, él, tu madre, que esté haciendo algo así. Digo, A veces ellos fingen demencia igual, ¿eh? Es como que... Son evasores. No, ay, mi mamá no hizo esto. O lo minimizan todo. pero ya cuando se expuso así, aparte ahora la ligó hasta él, ¿no? Que la acabó embarazada. O sea, ahora no se salva a nadie. Y ahora, chau, trapitos al sol. Es que Olvídate. ahora sale toda la mierda para arriba, es terrible. Sí. Bien, ¿hay videíto ahora? Ok. Tenemos
Tenemos otro Resumamos un videíto. poco lo que está pasando con More Minio. Uf. Su ex hizo un reclamo por lo que le costaba ver a la hija. Dijo que esto ya venía pasando hace un tiempo, pero que lo hizo público porque necesitaba exponer esto que estaba pasando cada vez que la hija tenía que estar con él o que la quería visitar. Además, también reclamó el tiempo que la hija pasa con la pareja actual, el novio actual de More Minio. Ella decidió responder a esto exponiendo todo lo que había pasado en su relación y en su momento no se había animado a hablar. Contó lo mal que la pasó, los maltratos por parte de la madre y denunció violencia por parte de él. Él claramente niega cualquier tipo de violencia y explica las mismas situaciones que ella da como violentas vistas de otro lado. Dice que mientras ella acusa que la agarró el cuello y que la maltrató, él simplemente la agarraba para correrla de la puerta porque ella no lo dejaba salir. A partir de esto, él no solo se lo empezó a criticar por la violencia, sino también por lo metida que estaba la madre en la relación. Así que la gente empezó a estar más del lado de More Minio cuando ella salió a hablar. Wow. No, igual esto también, otro que se fue al carajo. Al carajo mal. Me parece que... es que ese es el tema. ¿Hasta dónde? Porque, ¿qué pasa? Ella se sintió obligada a contar esto, que a una le da vergüenza terminar admitiendo, che, al final pasaba esto y pasaba lo otro, porque también pasa esto, que justamente es del tema que estamos hablando. ¿Hasta dónde es la red social? ¿Hasta dónde es la vida real? Porque quizás uno mostrabas una pareja de una forma y puertas adentro vivías un infierno. Y ella se sintió obligada a contarlo, porque la estaban haciendo quedar como una reventada de, mirá, ya tiene novio, ya tiene pareja, mira qué hija de puta, que no tiene... Le ponían como ni los puntos de la cesárea. Y el chabón la hizo pasar un calvario en toda su relación. Entonces es como, te obligan a vos tener que hablar para no quedar mal, cuando encima vos sos la expuesta y es tu trabajo. No, la verdad un desastre eso. La trataban de cualquier cosa encima. Mostró los chats, yo eso lo vi. Sí, yo más o menos que lo vivo desde adentro, porque es mi amiga. Lo que yo, no, en este caso, en lo que no estoy de acuerdo con More es que se lo haya guardado. En que le haya perdonado eso. Porque yo te puedo perdonar una infidelidad, un mensaje, pero que me agarres del cuello, que me amagues a pegarme, que violencia física, verbal, no. Para mí esas cosas no tienen perdón. Es que No. debería de ser así y en el momento que a uno le sucede ir y denunciar. Claramente es así. Pero cuando estás en esa relación, y más cuando tenés hijos, creo, porque no me pasó teniendo hijos, pero sí me pasó previamente tener relaciones muy tóxicas así. Y uno, con todo el carácter del mundo que uno tiene, no se puede ir, boludo. Cuesta un montón. Y por eso es importante que intervenga la gente de tu alrededor. Si tenés una amiga que lo sabe, alguien que te saque de los pelos de esa relación, porque a una muchas veces le cuesta ir y denunciar o salir de ahí. Pero cuando encima tenés una familia o tenés un hijo, decís, ay no, y mi familia, y qué va a pasar, y mismo la exposición. ¿Sabes qué? También siento que, ponele, yo en este caso soy amiga, ¿no? Yo no te puedo obligar. Si vos estás queriendo estar en ese lugar, yo no te puedo total. decir. Hay mucha gente que hasta se termina alejando de esas amigas porque estás hablando en vano, como quien dice, y capaz tu amiga se da cuenta cuando vos terminaste esa relación, viste que te dije, pero en el momento de la toxicidad esta, No, que o se no lo vuelve cuentan. mutua, no. O capaz que no le Algunas cuentan sí, a- y otras deciden alejarse porque me le estoy hablando y no me está escuchando y salís de ahí también. Como que no querés ser cómplice de eso. No sé, yo O no me sea, alejaría yo creo de una que- amiga que está pasando una situación así. Yo le diría, che, loca, no va, pero no te voy a obligar. Obviamente que uno nunca puede obligar a la No. otra persona, porque aparte cada una tiene su tiempo, su proceso, hasta que te das la cabeza contra la pared y aprendes. Pero la verdad es que hoy en día, con todas las cosas que pasan y con la realidad que vivimos en este país donde mueren mujeres todos los días, tenés que intervenir. No podés mirar por un costado. No te digo que vayas y hagas la denuncia vos, pero que le abras los ojos como sea, que intervenga un terapeuta, Se terminan llamar. enojando, boluda. Bueno, que se enojen. Lo vas a agradecer con el tiempo. Sí. pero siguen estando. Bueno, está bien, pero yo como amiga te tengo que obligar porque te tengo que obligar a que abras los ojos. Si vos después no querés porque seguís, porque estás involucrada en esta pareja o lo que sea y querés seguir, yo no puedo seguir haciéndome la boluda. Si vos me estás contando que te levanta la mano tu pareja, ¿yo qué hago? ¿Voy? ¿Cómo me siento en la mesa con los dos y finjo demencia? Yo no puedo, no puedo. No, y a veces cuando él sabe que vos sabés, ya automáticamente no quieren, pero ni que Ni que pise entres, la ni casa, Es que no. generalmente se empieza a alejar esa No persona. hablas más, bloqueala, no Es te que juntas generalmente más. se empieza a alejar, pero yo Sí. creo que uno tiene que tratar de intervenir en lo que se pueda, porque es verdad que muchas veces la otra persona se aleja, tu amiga se aleja, no te quiere contar más nada, o te enterás capaz después de muchos años porque le da vergüenza contártelo y pasa mucho, pero sí creo que hay que tratar como sea, porque muchas veces no llegas a tiempo, boluda. Acá volvemos a lo mismo, a la suegra también. A Total, que él no sí. salió abajo de la pollera a la mamá. O sea, la suegra metida en todo momento. Eso también, o sea,
es que él también permite eso. Y ahí volvemos a que es la madre y el hijo primero, donde tiene que estar el límite también. Además de que la suegra debería ser ubicada, ¿no? Primero que nada. Pero si el hijo ya no le pone el límite también, es como que vos estás permitiendo la mina en posparto. No, total. Que con lo que es el Estar en posparto, posparto, claro. ¿no? Y permitir que la suegra le haga todo eso, que diga todo lo que dijo, que, o sea, todo. No, o sea, vos sos el hijo, vos ponele los puntos a tu mamá, ¿entendés? No, y aparte ella no lo quería exponer a él porque obviamente es el padre de la hija. Querían terminar en buenos términos. Entonces, sí, bueno, esto no no me lo parece cuento. mal porque Obvio. todo esto desató un quilombo, Total. que ella esté mal. Él, la verdad, no sé, pero que ella esté mal. Ella tiene una bebé Una a bebé, quien sí. sostener, darle de comer, levantarse y cuidarla. Y vos decís, ella decidió guardársela para ella. ¿Está bien? Sí, está bien, es su decisión. Pero él no. Para mí, por fama. Porque si vos entras al perfil, tipo las fotos más pegadas que tiene son las que empezó a hablar de ella y donde desató todo este quilombo. Porque después ni bola. Sí, pero la mancha que tiene ahora no se la saca. borra. No se la saca Obvio, más. pero no se la él saca solo más. se metió al pozo. Él solo Es que destapó también, esto. Porque de- ella lo iba a guardar, ¿entendés? Iba a decir, bueno, listo, pasó todo lo que pasó, ya estamos separados. Yo hice mi vida, rehice mi vida, pero a él le molesta eso también. Entonces, Obvio. ahí es donde arranca todo el revuelo. Y bueno, él solo se mandó al muere, lamentablemente. O Es sea, que de alguna manera también te manipulan y te llevan a que de alguna manera lo tengas que contar porque, flaco, me estás haciendo quedar como una mala madre, me estás haciendo quedar como una mala mujer, como una infiel, como esto, como lo otro. Ella subió un video y eran todos los comentarios bardeándola, Sí, sí, y sí. casi todas mujeres, que eso es un espanto, pero digo... pero eso es en todo igual. Claro, siempre. porque después, viste, como, no, te banco, hermana, pero todos los comentarios eran de mujeres diciéndole a ella lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer, que era esto, que era lo otro, hasta que la piba un día se cansó y dijo, bueno, pará, voy a contar la posta porque me están fulminando a mí, yo no hice nada. Y creo que fue la situación que la obligó, porque ella no sé si lo quería exponer por esto mismo, porque de repente el día de mañana tu hija vos decís, che, va a ver los videos, se va a enterar, qué historia vas a ver. Ahí te das cuenta que no sos ni dueño de decir, me quiero guardar esto íntimo para mí. No. Esta situación de mi vida de mierda, me la quiero guardar, no la quiero contar. No sos dueño ni de eso, porque si no, te funan. Y por ser una persona expuesta, tenés que salir a hablar y contar. A exponer, a estar mal, o sea, a pasar noches sin dormir. Eso es... No, y aparte ella seguramente después, supongo, no sé, que cuando te cae la ficha y entendés lo que significa exponerlo, que yo igual lo aplaudo porque está perfecto lo que hizo, no sé del lado legal porque viste que encima eso lo usan hasta para ensuciarte, cuando uno expone a alguien, viste, después terminás con un problema, pero me parece que es lo que hay que hacer para sacarle la careta a esta gente que se esconde bajo un personaje y son terribles forros, pero digo, una después hasta se siente culpable, porque decís, uy, ¿qué hice? Y ahora este chabón no va a laburar más, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a hacer de su vida? Y hasta te crees, vos que le arruinaste la vida a él sí, cuando que le fue al querés revés, pedir perdón. ¿viste? Es como, por eso uno tiene que tratar de buscar las herramientas que sean necesarias para poder transitar esto, porque encima en el posparto que uno está recontra vulnerable, que te tocan y llorás, que te pase todo esto, pobre, pero bueno, banco mucho que lo haya contado. Puso huevos, sí. Sí, Sí, puso huevos. sí. Cada Recontra. uno tiene sus tiempos. Es que nunca puedes hacer es acompañar. Estamos leyendo... Tenemos ahí la pantalla, estamos leyendo los comentarios. Tenemos también una cajita que dejamos en Instagram para preguntitas a Mel. Vamos a leer algunas, hacerle algunas preguntitas. Muy bien. Voy a tratar de filtrar algunas. ¿Estás No lista? te vamos a hacer mal. Te vamos quédate a tranquila, cuidar. te vamos a cuidar. La cara. En realidad no te vamos a cuidar de la regarca. ¿Sabes qué te voy a preguntar? La primera pregunta, al hueso. Es No, una engaña pichanga. a ver. Paren que ahí voy. Tengo que abrir el Instagram. Bueno, empezamos con una bien tranqui. ¿Volverías a hacer un viaje con influencers? Una como para aceitar. Sí, seleccionados. Claro. Vamos a pensar con quiénes. Bien. ¿Volverías a ser mamá? ¿Te gustaría? No. No me gustaría ser mamá de nuevo por decisión de ser mamá, pero sí me gustaría que mi hija tenga un hermano. Pero por la relación que yo tengo con mis hermanos, quisiera que ella tenga su hermanito. O sea, si el lo día de harías mañana por ella. tengo un hijo, es pura y exclusivamente por ella. ¿No la pasaste bien en el embarazo?
O sea, gracias a Dios no tuve ningún problema, pero no me gustó estar embarazada. No, a mí tampoco. No. Yo cuando veo a la gente que ama estar embarazada, digo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Porque sos un globo terráqueo, no te puedes mover. La espalda partida en 20, la goma que se chorrean. De leche. La teta más clara es una Oreo. O sea, realmente Ay, no, el pezón es una cosa oscura. Decís, ¿qué les gusta de esto? Sí. ¿Qué les gusta? Pero bueno, está bien. Hay gente que lo disfruta. Se respeta al que le gusta. Sí, bancamos. ¿Cómo fue el proceso de la mudanza? Que contaste hace un rato que te mudaste. ¿Qué onda? Muy estresante, más allá de que yo empecé a hacerlo con tiempo y cada vez que iba a la casa llevaba 2-3 cajas. El día que tuve que dejar la otra casa, que fue cargar toda la ropa, dije, no, qué hija de puta, no puedo tener tanta ropa. Ay, sí. Y mira que Y con las marcas también. regalo cosas, Sí. Siempre regalo cosas. Y no, eran no sé cuántos viajes hice de solo ropa. Además, la casa a la que me mudé es más chica. Ah, claro. El placar es más chico, el vestidor es más chico. Entonces era como que, ay Dios, ¿dónde meto las cosas? Y ¿Dónde meto la las parte cosas? emotiva de dejar una casa que capaz que te acompañó en eso, ¿qué onda? ¿O Bueno, soltás rápido? eso yo lo conté en una historia que cuando yo me fui de la primera casa que era atrás de la casa de mi mamá, la que construí yo ahí atrás, que nos mudamos a la casa que dejé hace poco, me pasó que me fui de ahí y me largué a llorar. Porque ahí estuve embarazada, ahí nació Pía, ahí comió por primera vez, caminó por primera vez. Y más allá de que yo me mudaba a una casa terriblemente más grande, más linda, con mucha más comodidad, yo lloré por esa casa. Sí, obvio. Porque era mi casa, la hice yo y me costó y era mi casa. Y de esta, como que cuando la casa ya estaba vacía, tal y como me la habían dado a mí el día que yo me mudé, vi todos los espacios sin los juguetes de Pía, el La casa vacía te arruina. sin nada. Me dio como una cosita, pero no lloré esta vez. Tipo, sí hice un video así medio emotivo que lo subí a las redes, pero no lloré. No lloré porque me fui bien. Disfruté, viví un año en una casa soñada que nada, no voy a tener nunca más. Pero me di el lujo de vivir ahí, lo disfruté mucho, disfrutamos mucho el verano, la pileta. Nosotros nunca habíamos tenido pileta. Así que, nada, agradezco eso de poder haberlo disfrutado y esta vez me fui bien. Bueno, bien. ¿Sos celosa de tu hermano? Preguntan acá. ¿Las chichis? O sea, La no soy respuesta. celosa. Depende con quién, capaz. A veces era mucho contenido lo que se hacía o lo que la gente pensaba y sacaban conclusiones de capaz algún video que yo salí con cara de orto o lo que sea y entonces decía, ay, no la quiere, ay, para una cuñada así, mejor ni cuñada. O sea, Ay, cosas así y capaz que yo estoy tomando mate con mi cuñada en la mesa riéndonos de la... claro. O sea, Pero ponele, venía una amiga tuya y te decía, che, ¿me prestás a tu hermano? ¿Estaba aprobado o eras más...? No, sí. Me pasó con una igual. Ah, bien. Pero sí, siempre... Buena onda. Sí. El tiempo que mi hermano estuvo soltero, tipo, yo los quería enganchar. Y no se dio, pero no tuve problemas, sí. Está bien. Acá preguntan también, ¿qué relación tenés con tu excuñada Alma? Bueno, igual creo que te llevas bien, ¿no? Sí, re bien. Bueno, qué bueno eso, que más allá del vínculo que se haya terminado entre los dos, que uno pueda seguir queriendo Re a la bien con persona. ella, re bien con Renata también. Ah, verdad, O sea, Mili, que es una novia de hace un montón, que Tuvo varios. no está mucho en las redes, o sea, hace uñas, nada que ver. También me llevo re bien. Es más, después fue la novia de un primo de Nacho y tipo, eran cumpleaños y nos veíamos. todo y en familia. la mejor. Bueno, está bueno eso. No, sí, yo re bien. Sí, Y yo mi creo hermano que- no me dice nada. No me dice nada de llevarme bien. Porque, tipo, yo no mezclo. ¿No? O sea, con mi cuñada que tengo ahora está todo bien también. Claro. Pero no es que le invito a mi cuñada y a Alma a tomar mates. No, Ah, tampoco la pavada. tampoco la pavada. Pero no, está todo bien. Claro, Tampoco hablo de una delante de la otra. Claro, porque o del sea, otro lado puede haber un freno de che, ojo con esto, pero creo No, que no, si no. no mezclás, está todo bien. Sí, no. ¿Ya te diste por vencida con la propuesta de Nacho? Preguntan acá, por el casamiento, ¿no? Yo ya no me quiero casar. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando yo me quería casar, él me decía que no se iba a casar nunca. Ah, mira, no le gusta. Y yo, ponele, le mandaba videos de propuestas en la playa. Ay, y tipo, muchos reels le mandaba. Un día me dijo,
Basta, gorda, de mandarme esos videos. Lam. Y, después me di cuenta, tipo ya mirándolo del otro lado, que todo el que se casa se separa. Sí. Perdón. Sí, igual sí. Sí, la verdad Perdón, que sí. pero no. Y es que nada, es para Entonces dije, siempre. no. Sí. Puede ser que haya, viste, como dicen, te casaste, separás, te tatuaste, separás. No. Hay como unas cosillas ahí. Pero bueno, si están bien así y no... Ya no. Ahora ninguno de los dos se quiere casar, así que estamos bien. Estamos bien así. Pero por ejemplo, si seguís con la idea en algún momento, ¿podría ser vos la que le propone a él? O decís, che, no, yo ni en pedo me arrodillo y te pido a vos. Un día hablamos hace poco, no el mes pasado, pero no hace mucho tiempo, de comprometernos, pero nosotros tipo Íntimo. íntimo y ambos de acuerdo y decir, bueno, nos comprometemos, nos compramos un anillo, pero no show, no nada, tipo. No entre para las redes. No para las redes. No esperando una sorpresa, no esperando una propuesta para... No. Si se da de que lo charlamos y realmente lo queremos hacer, va a ser así entre nosotros. Pero la verdad que estamos bien así. Bueno, bien. Creo que estamos ahí, te hice bastantes, ¿eh? Pero bueno, bien. Bien, con las preguntitas pueden seguir dejando preguntas, pueden mandar audios. ¿Tenemos algún audio hoy? ¿Qué pasó? ¿Mandaron audios? ¿Tenemos alguno ahí como Ahí tenemos, a ver. Escuchemos. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, a mí lo que más me pasa con las redes es que me generan muchas inseguridades en cuanto a mi cuerpo. Yo tengo un tema particular, una mala relación con mi cuerpo. De hecho, estoy en un proceso de llevarme mejor, comiendo mejor, entrenando mucho, pero no puedo evitar cuando entro a las redes y me aparecen cuerpos perfectos o gente que te dice lo que tenés que comer o cómo tenés que entrenar, que me afecte. No lo puedo evitar. Y me parece increíble cómo algo que no es real, o sea, sí, pero bueno, lo estás consumiendo mediante una red social, pueda afectar tanto tu estado de ánimo y tu día, que es lo que me pasa a veces. Termino queriendo no ver más nada porque realmente es algo que me pone mal y me empiezo a cuestionar mucho, a mirar distinto al espejo. Bueno, creo que también es algo que nos pasa a la mayoría de mujeres, lamentablemente, y hay mucho consumo de eso en las redes sociales. Bueno, les mando un besito, gracias. Bueno, gracias por tu audio, primero. ¿Qué opinan? Yo considero que es algo a nivel ya sistema, que hablarte de los cuerpos acá en Argentina, viste que tenés que ser escuálida para estar linda, que es lo que la gente supone. Yo lo que te voy a Recomendar. Hiciste bien hoy, ¿eh? La guitarra. ¿La R con R guitarra? Lo que te voy a recomendar, hermana, que nadie me preguntó, pero lo hice yo por mi paz mental, es limpieza en ese Instagram de que vos tenés que abrir y vos tus redes te tienen que gustar y te tenés que sentir cómoda. Yo hice una limpieza total de cuerpos que para mí son inalcanzables, o sea, de sé que no llego ahí, no llegás. Entonces, mientras vos sepas lo que comes, que entrenás, que haces lo que podés con lo que tenés, con eso que te baste y quédate en esa, ¿entendés? El tema de la comparación es la caga igual para mí. Porque una siempre se tiene que comparar. Es un tema. Yo la verdad, no sé. Yo hice realmente una barrida. Seguía muchas de estas de fitness, esto, lo otro. Y es, o sea, lo que empezás porque te copó, no sé, el desayuno, ponele. Y del desayuno empezás a mirar el abdomen, el brazo, la cola, esto, lo otro, no sé qué. Y de repente, claro, te empezás a trastornar, ¿entendés? Y ahí dije, no puedo con esto, barrida. No, y ni hablar si te hacen algún comentario negativo que quizás de repente te generan una inseguridad que quizás no tenías. Uy, que la pancita, que estás embarazada, que no sé qué. Una liviandad para opinar del cuerpo generalmente de las mujeres, porque no veo a muchos hombres comentando en videos de hombre, che, qué huevón, che, cómo se te marca el Bull Terrier. No lo veo ese comentario, es todo mina versus mina, siempre hablamos de lo mismo, pero sí, esto de estar comparándote, capaz que el algoritmo te empieza a mostrar o cuerpos inalcanzables o bueno, esto que pasa, que capaz empezás con un retoque, uy, un poquito de labio porque tengo la boca muy finita, uy, la nariz, uy, de repente te ves y decís quién soy, pero también es una realidad, te invitan y te obligan un poco a llegar a una imagen que quizás no es natural, capaz que después no te termina gustando, te terminás sacándole así o te empezás a, como que querés volver a la cara de antes. Claro. Digo, a ver, muchas veces uno lo hace para mejorar
su autoestima, capaz que tenés un complejo, que te puede ser, no sé, me hice las tetas, me hice la nariz, capaz que tenía algo que no me gustaba. Y está buenísimo, pero una cosa es que sea algo tuyo, otra cosa es que alguien te lo venga y te lo imponga. Che, qué fea nariz, che, qué feas orejas. Y de repente te generaron un trauma que no tenías, te empezás a odiar y es como hay que tener mucho cuidado con eso. A mí particularmente soy una persona que se exige mucho frente al espejo. Pero conmigo, Sí. no con el resto. O sea, que cada cual elija lo que quiere ser. Y es una charla que tengo mucho con mis amigas. O sea, se lo digo a Nacho también. Nacho me dice, ay, así estás hermosa, estás re bien. Y si yo me miré al espejo y a mí no me gustó, suficiente con eso. A mí no me importa si a vos te gustó. Si a tus ojos yo me veo bien. Yo quiero gustarme yo y verme bien a mis ojos. Y voy a buscar cambiar y llegar a donde yo quiero llegar y estar como yo quiero estar. Pero por mí. No porque lo vi en ella y no. O ella me inculcó esto, no. O sea, yo soy muy exigente conmigo. Sos tu propia competencia, digamos. Sí, siempre. Está bien. Sí, siempre. Pero, o sea, no juzgo al que no piensa igual o me ve diferente o me ve bien y me dice, no, para mí ya estás bien, vos estás como muy loquita. Sí, estaré loquita, pero yo quiero verme al espejo y decir, a esto quería llegar. Está bien, vos tenés tus metas, tus objetivos, más allá de que Sí. los otros puedan decir, che, estás bárbara, si vos hay algo que no te gusta, te acompleja o lo que sea. Me parece que está bueno hacer algo para no quejarse. A mí me pasa mucho que durante años me quejé un montón de la imagen de esto y no hacía nada. Hasta que un día dije, bueno, pará, si yo me sigo quejando y no hago nada, nunca voy a ver un cambio. Bueno, ahí arranqué a entrenar, arranqué con nutricionista, traté de tener una vida más saludable, cambiar hábitos. Y ahí es cuando uno se empieza a motivar y a ver cambios y dices, uy, me gusta esto, y arrancás y seguís. Pero es verdad que cuando te lo imponen, es feo. Porque de repente me ha pasado ir una vez, no sé, al dentista y que me digan, ¿qué te pasó? Por mi imagen. Yo estaba embarazada encima. Lo peor que le puede decir una embarazada es que te pasó, flaca, me comí Una sandía y estoy embarazada. Y yo desde ahí me empecé a odiar. Porque digo, si esta persona que no me veía hace un montón me dijo, ¿qué me pasó? Es porque debo estar hecha pelota, ¿viste? Entonces, y encima en el embarazo, ¿qué vas a hacer? No es que me voy a poner a hacer dieta. Sí, puedes comer más saludable, puedes moverte un poco, pero muchas cosas no es que vas a estar flaco o vas a ¿Sabés volver a tu qué? peso. Me pasó cuando estaba amamantando. Era un palito. O sea, horrible me quedaba. ¿No te gustaba? No me gustaba. No me gustaba. Y vos decís, ay, estás re flaca. A la gente le gustaba. No. No te gustaba. O sea, era como que te decían, ay, bajaste un montón. Ah, ok. Estás muy flaca. Y sí, estoy amamantando. ¿Cómo te lo explico? ¿No ves la criatura acá colgada? Claro. Lo mismo cuando, engordaste en el embarazo. Ay. Un poquito gordo. Y sí, Claro. embarazada. Sí, pero son esos comentarios de mierda que Sí, quizás sí, te cambian la cabeza, porque quizás es algo que, che, tengo espejo, me puedo ver, yo Sí, sé que sí. capaz me excedí un poco de peso, yo engordé casi 30 kilos, o sea, Igual imagínate. yo tenía un tema, yo me cuidé todo el embarazo. Ah, bueno, bueno, pero está bueno eso, porque Te también amo. No, yo me cuidé todo el embarazo. el equilibrio un poco. Yo Sí. me fui a la mierda. No. No, porque también veo a las que te dicen, disfruta, estás embarazada, comete todo, come por 2. Y yo no me lo tomé así. Para mí no es comer por 2. Vos comés normal. Claro. O sea, si vos comés, más vas a abrir tu estómago, más vas a comer, pero después el bebé se va. Claro. Y los kilos te quedan a vos. Sí, y después vos te totalmente. mirás al espejo y te querés morir. ¿Por qué no Entonces te conocía? dije, yo no. Claro. 38 kilos aumenté, era una No. boya. ¿38? 38. Mirá. Pregúntale a Gaby, era una boya negra. ¿Pero qué tenías mucha ansiedad de...? No, fue un momento donde con el marido y mi mamá estábamos toda la semana viendo viernes, sábado y domingo a dónde íbamos a comer. Yo necesitaba sentarme a comer. Era una cosa que yo tenía que comer. Y Igual no me eso negué va nada. con cada uno también. Ay, Yo me obvio. despertaba con ganas de comer fruta, o sea. Ay, qué bien. Pero porque yo no como torta, ponele, no me gusta, no me llama la atención el pan, Claro. no como chocolate. Entonces era como que, sí, tenía un antojo, yo quería comer sandía. O sea, Ah, mirá. pleno invierno y yo quería sandía. O sea, fui a la verdulería de mi barrio y le dije, por favor, tráeme sandía. Ese era mi antojo, no era una factura, una torta, un chocolate, una tracona a la noche. Y yo desayunaba muy bien todos los días, trataba de comer bien, pero porque yo sabía lo que se me venía después y yo no quería pasar por eso. Bueno, yo Fuiste una venía visionaria. en ese mood de comer todo, hasta que me dijeron esto. Me acuerdo que fui a un nutricionista
comía ¿A todos qué los- mes? No me acuerdo, pero me acuerdo que ya estaba bastante excedida y fui a un nutricionista y me comía, no sé, una cosita de avena con chispa de chocolate. Me hacía capaz que la frutita, todo. Yo ya venía 25 arriba. Claro. Aparte yo decía 4 del bebé, 2 de las tetas. Ah, siempre especulas con eso, El ¿viste? pibe, 1,9 kg pesó. Todo casi el resto. los 29 kilos eran míos, más o menos 28. De hecho, me dejé de pesar por eso. Pero digo, bueno, también me ha pasado que comentarios de, oh, no serán 2, tenés mucha panza. Y es como, cierren El el orto, orto. boludo, no se opina, no hay y menos con una mujer embarazada vulnerable. Pero bueno, sí, esto que pasa en las redes de una, capaz que es empezar a... no sé, como a complejarse con el cuerpo, a compararse. Quizás uno no lo hace conscientemente, pero de repente ves que están todas, uy, se acerca el verano, que esto, que lo otro, y se te Sí. empieza como unas voces en la cabeza que decís, ay, la puta madre. Pero bueno, hay que tratar de buscar un equilibrio en todo porque cagaste. Septiembre, octubre, los gimnasios explotados de repente. No hay pase ninguno, ¿viste? Y te traje una cosita de un jueguito yo. A ver. Esto es así. Poneme la cortina. Y no la del pelo. Poneme la cortina, Stephen. Poneme la cortina. Esto se llama... ¿Cómo se llama? Se llama Verdades Incómodas con Nerd. A ver. ¿Ok? Yo te tiro una frase y vos imaginate 3 puntitos suspensivos, tenés que completar con lo primero que se te cruce en la cabeza. ¿Ok? Espero entender la consigna. La vas a entender. Mirá, si por ejemplo yo te digo, la gente piensa que ser influencer es... Ser millonario. Claro, a eso vamos. Muy bien, ¿ves que la entendiste? Vos tenés que completarla con lo que a vos te parezca. La peor parte de las redes es... Asa. Bancar el hate. Sí, sí. Las parejas influencers... Vos tenés que hacer el remate. Lo que digas. Lo que se te ocurra. Ay, no sé. Bueno, la podemos dejar para después. Los seguidores creen que... Que uno tiene una vida color de rosas. Muy bien. La gente opina demasiado sobre... Todo lo que no le incumbe. todo lo que no debería. Todo lo que no debería, sí. Los scratches en redes... A veces se van de las manos. Sí, mamita. No hay un filtro. Te pido ahí un filtro. Las marcas a veces... No filtran bien con quién trabajar. ¡Opa! Cuando un influencer muestra demasiado... Se expone a más críticas. Bien. La competencia entre creadores... No debería existir. Y la vida perfecta de Instagram... Es solo una pantalla. Y te voy a hacer una pregunta final. ¿Qué es lo que más te molesta que opinen sobre vos en las redes? Hay algo que vos decís, me rompe las pelotas, tenés que contestar esto siempre, ya lo dije 30 veces, chico, basta. Sí, que me pregunten si quiero volver a tener hijos. Bueno, ok, no lo pregunten más, porque damos finalizada este juego con Mel. Tirame unos aplausos de la botonera. 2 cosas, le pedimos. Ahí está. Ahí está. Llegó. Bien. ¿Te rompe mucho las bolas con el otro? Qué pregunta de Sí. mierda. Sí, sí. Es más, hubo... En un momento hice un video en TikTok que conté como que estaba ahí entre tengo, no tengo, quiero otro, no quiero otro, quiero que Pía tenga un hermano, no quiero. Y dije como que no tenía una respuesta. O sea, como que no sabía. Y era, ¿ya sabes si querés tener otro hijo? Tipo los mensajes. ¿Ya decidiste? No, y aparte nunca saben la interna de la persona. Si la otra persona quiere, si puede, si está intentando un montón y no puede. O sea, esos comentarios hay que guardárselos. Yo tenía muy marcado lo que quería y lo que no quería. Yo quiero que Pía tenga un hermanito y no quiero estar embarazada. Al horno estás entonces. Yo tengo muy marcado lo que quiero. Claro. Decime cómo soluciono. Subrogando, ¿por qué no? Y no sé. Adopción, no sé.
En realidad lo que hice ahora es, me puse como un límite, yo, ¿no? No sé si Nacho sabe esto, pero Te estás Te estás enterando. enterando. te estás enterando. Yo no me cuido. Si de acá a que cumpla 25 yo no tengo un hijo, chau. O sea, vos hoy en día no te estás cuidando. No. Si llega, llega. Si no llega, no llega. Que Como Dios Pía. decida. Ah, bien. ¿Cuántos años tenés? Porque dijiste hasta que llegue 24. 24. En octubre cumplo 25. No falta Nacho, mucho, metele, negro, dale que ahí estamos. Saca, Elige- saca. Elige tu propia aventura, sería un poco esto. Filmame esto, Néstor. Ella está jugando con fuego y se va a quemar, ¿eh? O sea, yo sé O sea, que ¿vos estoy estás jugando embarazada con ahora? fuego. Sí. No, porque estoy indispuesta, Ah, chicas. No. bueno, bien, No, bien. no. Pará, porque a mí me venía cuando estaba embarazada. No, bueno, no. que- Vamos a no, tener- que bueno, me vamos a da tener que no. algo, no que me da algo, no. No, bueno, tampoco así al tuntún, digas así. Las cosas pasan. Bueno, ¿eh? igual si llega, llega. O sea, si llega, Que el llega, destino soy elija. consciente de que no estoy previniéndolo. Claro. Estás abierta a que suceda. Pues, Estoy si no- abierta a que suceda de acá a octubre. Y si no, ya ahí empezás a cuidarte de nuevo. Y si no, chau, sí. Bueno, sí, bien. porque un tema también era que yo quería ser mamá joven. Yo me Pero puse un igual sos límite de joven, edad. boluda. No, pero por eso, mi límite de edad es 25. Ya está. Es hasta octubre. Chau. Hasta octubre. Bueno, Sí. vamos a meterle, meta y ponga. Saraca, Porque sacaraca. Nacho sí quiere otro hijo. Ah, bueno. Claro. A la cama, como están los resortes a full. Bueno, vamos con una próxima sección. Respuesta automática. A ver si me toma la webcam. Ahí estamos. Mira La cómo webcam. estamos. Se te cayó el documento. La webcam. ¿Cómo jugaba la webcam, eh? Bueno, tenemos respuesta automática. Sí o no. Si explicaste, perjudicás. Te hago algunas preguntillas. ¿Sí o no? Ok. Lo que primero te venga a la mente. No sé, no. Vamos. ¿Sí o no? Ay, la puta madre. No, igual son fáciles de responder. Ah, bueno, a ver. La primera te arruina. No, mentira. Vamos. ¿Revisas el celular de tu pareja? No. ¿Sos celosa? Sí. En este último tiempo, ¿le sacaste la careta a alguien? Sí. ¿Tenés amigas influ? Sí. ¿Te bancás a tu suegra? Sí. ¿Fuiste infiel? No. ¿Te tatuaste por amor? Sí. ¿Tuviste relaciones tóxicas? Sí. ¿Perdonarías una infidelidad? Sí. ¿Alguna vez te desconociste con algún amigo? ¿Amigo varón? Amigo, amigue, amiga. ¿Desconociste? Sí. Bien. ¿Tuviste sexo esta semana? No. ¿Fuiste Tati alguna vez? No. ¿Sos ambiciosa? Sí. ¿Te arrepentís de algo? Sí. ¿Le das bola al hate? No. ¿Deseabas ser madre? Sí. ¿Tenés algún famoso o influencer bloqueado? Sí. ¿Tenés moderador para filtrar los comentarios negativos en redes? No. ¿Alguna vez te consideraste afectada psicológicamente por culpa de las redes sociales? No. Y por último, y preparamos los aplausos, ¿hacer ricos platos de comida podría considerarse un tipo de amarre? Sí. ¡Totalmente! ¡Bravo! Luces todo. Sí, te digo que con los platos... Sí. Sí. Se quedan, Se conquista por el estómago. Se quedan. Hay que comprarlos ahí. Chicas, buena cursito esa, de cocina. Si los tienen bien alimentados, no se van. O si se van bien alimentados. Los engordas Sí. un poquito. Así a propósito, después pasan de ser percibidos, ¿viste? Claro. Antes de seguir con el próximo bloque, yo le quiero pedir a la producción a ver qué tan despierto está Stephen. ¿Stephen está despierto? ¿Qué pasó? Quiero, porque se me acaba de ocurrir algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Me da miedo esto, chicos. ¿Es una joda? Esto no estaba... Esto no está en el... No, en el guión, chi. ¿Qué está sucediendo? ¡No! ¿Encontraron a la zorra de la pulsera? La encontrar... ¿Esto es real? Porque te cuento, Amel, le adelanto a Amel, ayer encontré una pulsera en mi auto.
No sabemos de quién es, no sabemos de quién es. Subí un video a TikTok, che, ¿quién es esta pulsera? Porque aparte yo no tengo ni idea. Le pregunté a ellas, a todas las personas que subieron a mi auto, nadie. Entonces dije, bueno, me tengo que enterar de algo. ¿Quién es la zorra? Y parece que apareció. ¿Tenemos imágenes? Ponela en pantalla que la vamos a buscar. Me descompongo. ¡No! ¡No! Chicas, la zorra soy yo. Me estás jodiendo. ¡Qué zorra, Chicas, me están ¿Me estás cargando, Micaela? ¿Esto es ¿Cómo real? voy a hacer yo si la encontré? ¡Micaela, no! ¡Micaela! ¡La tenés puesta, Micaela! Chicos, no. No te puedo creer. No. No, chicos. ¿Vos entendés que le estábamos echando la culpa a alguien del chat, a alguien de no sé de dónde? ¿Y eras Perdón, lo vos? del lavadero del auto. Perdón. Está llegando la carta. Porque yo dije, el del lavadero se fue a dar una vuelta con una mina y dejó la pulsera ahí. No puedo creerlo. Bueno, me recibo de pelotuda, básicamente, porque yo no me acordaba que esa pulsera... Claro, viste que los emprendimientos te mandan cosas. Yo juro que no sabía que esa pulsera era mía. Y parece que sí, parece que es mía. Parece que la zorra soy yo. Bueno, bárbaro. Ella era la zorra, chicas. No, es un papelón esto que hice, realmente. Lo peor es que parece que hice contenido, que ahora voy a etiquetar a la marca, chicos, esto es real. O sea, Está yo sucediendo, está dije, sucediendo. alguien puso esa pulsera ahí para engancharme, para decirme, mirá cómo te garco. Bueno, bárbaro, ¿eh? Me voy, me despido de esta, me bajo. No te vayas, para que quiero aprovecharte de este momento, porque mientras vos te tocabas la carita, esto, lo otro, Stephen, necesito que me ponches a Micaela y le hagas un primer plano, porque ella en este momento va a lucir las uñas. A ver, mostrámelas. Mirá cómo te la agarro. Bueno. Yo necesito, porque no las había visto cuando fuiste a Sinergia, no vi las uñazas que te hicieron. No, espectacular, chicas. ¿Y saben qué? Hoy me agarraron todas locas. Voy a estar rematando, regalando, dando un beneficio. Termina el programa, se van a comunicar con el Instagram de Sinergia y hay un 50% off a toda la gente que se sume, que diga, venimos de Digamos Todo. Porque tiene que quedar... Se volaron. Sí. Se volaron, Solo por hoy es. Aguante esas uñas. Solo por hoy. Agradezcanle a Micaela que acabo de verle las uñas. Sigamos con la programación habitual. Y si mandan una foto de una espalda arañada, otro 50. No, mentira. No, esperen que ya que estamos, Gratis, aprovecho el momento. Sí, Ahí está, un poquito Soy de una. Skin Glow. Sí, un poquito de Skin Glow. Ponete vos también un poquito. Yo me puse hoy, Chicas, sin los anteojos no valgo nada. Me doy cuenta, me quedan los ojos. Ahí vamos, Micaela, vos Ahí también. estamos, Todas iluminadas y hidratadas. eternas. Y me parece que lo que acaba de pasar con la pulsera es digno de comerse unos pochoclos porque es muy pochoclero lo que acaba de suceder. Te lo pido, por favor. Y vamos con el permitido del día de hoy, viernes, como todos los viernes. Es el momento de presentar ahora Pochoflix, ¿sí? Tienen delivery de pochoclos en Ramos Mejía y Cava, jueves a domingo. Opciones dulces, opciones saladas. Mira lo que es esto con chocolate. Chicas, flasheo cine. Salado, dulce. Hacen envíos a todo Cava y si no, cerca de Ramos están de jueves a domingo. ¿Cómo era? Sí. Hasta las 8 y si no, viernes y sábados hasta las 10 de la noche. Así que hoy y mañana hasta las 10 de la noche pueden pedirse a domicilio. Miren lo que Honorio. son. ¿Esto lo podemos abrir? Sí, nena, Obvio. comelo. Abran, coman. Tienen moritas, Abrí. todo. También las nos gomitas mandaron- son mi debilidad. Te cambio los chocolates por las gomitas. Bueno, dale, te hago el trueque. También nos mandaron golosinas. Tienen todos los snacks para mirarse las pelis que quieran. Y ahora les voy a recomendar una serie, quédense que... ¿Puedo caen de decir orto. algo? Podés. Por más de que uno haga pochoclo en casa, no hay como los pochoclos comprados. No, los pochoclos de casa, Los digamos, todos son pochoclos- horribles. Sí, nunca me salieron bien, ¿eh? feos. Nunca. Si no se me pegaba. No. Aguante los pochoclos del cine, que he ido a comprar pochoclos solamente al cine para comerlos en casa. Chicos, espera, no tenés excusa porque tenés dulce salado y tienen gusto a pochoclo de cine. Claro. Están buenísimos. Y estos con chocolate bañados, Oreo tienen, confites. Mira, nos mandaron también unos regalitos. mira, a ver, Y el mío. vaso, ¿que dónde está el vaso? Ah, y ¿Cuál acá te tenemos tocó? los vasitos A ver. también. Todo el combo loco para tomar tocó, gaseosa. ¿eh? Mira qué lindo. Te tengo... Ay, lo Minio, yo te tengo el dinosaurio, me encanta. Gracias, Pochofli. Me encanta, gracias. Muchísimas gracias a la gente de Che, Pochoclo. los pochoclos están muy buenos, pidan, ¿eh?
Dulces me encantan. Esto de chocolate nunca los probé, ¿eh? Me ¿No encantan. me huele una carilla? ¿Se escucha el ruido del...? Poneme el video de Juli Poggio de nuevo con los pollos. Ay, ahora qué tal. Alma, dale. Ahora. Wow. No, un espectáculo. Ay, ¿Qué tiene tenemos? el sticker también. Muchas gracias. A ver qué me tocó. Banquen. Porque ella... Yo quiero ver todo. ¡Ah! ¿Cómo se llama? Perrito. No es un perrito, boluda, Drupi. Drupi, sí, que no es un perro. Igual yo no ni idea de dibujitos, pero es un perro, Porque ¿no? es bebé. Ah, sí, No es de tu época. Ay, pero me gusta. Porque me encantan los perros. Mel, ¿qué es más molesto? ¿Que te pidan una foto mientras estás comiendo? ¿Que opinen sobre tu trabajo? ¿Que opinen sobre tu cuerpo? ¿Que opinen sobre tus decisiones? ¿O que opinen sobre tu vida sin conocerte? Mientras comemos los pochoflix. ¿Qué es más molesto? La foto comiendo igual que pesos. Digamos, todo. Estás con la nerca ahí. Eso me parece desubicado, no molesto, porque no me molesta que me pidan una foto. No, pero viste que... Pero desubicado sí cuando estás con la hamburguesa. Ay, nos vamos a sacar una foto. ¿Qué pasó? Sí, Sí, molesto. sí. O sea, no tengo ningún problema en sacarme una foto. Es más, amo cruzarme con la gente que me sigue, pero... No, creo que es más molesto que opinen de algo sin saber. Sin saber. Bueno, muy bien. Gracias, Pochoflix, por estos pochoclos espectaculares Unos que yo ya aplausitos. hoy me los como. Mientras... Sí, vos también. Ahí va. Hoy me los como mientras miro que la recomendación que les voy a dejar para este fin de semana, hoy les traigo una serie. Si lo hubiera sabido, ¿la vieron? ¿La tienen? No. Si la vieron, digan que no la vieron. Ay, No, no la vi. El Yo efecto. no miro. No, mentira, mentira. No, es muy buena. Ahora les voy a contar un poquito, pero es 8 capítulos, muy Epa. copada. ¿Eh? Epa, porque las cosas cortas ahí, tipo las series cortas, ¿Te gusta? yo puedo llegar a verlas. Está muy buena. Acá les había preparado. Es drama romántico. Chicos, bajamos un poquito la voz en el fondo. La señorita. ¿Quieren Sí. pochoclo? ¿Quieren pochoclo, Lo los del chicos? fondo. Ah, estás observado. No. Bueno. Cuaderno de comunicación. Si lo hubiera sabido, serie 8 episodios en Netflix, la pueden ver. Se trata de Emma, que es la protagonista. ¿Lo reconocen al de la izquierda? ¿Es conocido? Es el ex Ay, de... de Es Celeste sargento. Cid. Bueno, un datito de color. Color. Emma lleva años casada y siente que su vida se volvió rutinaria. Un día surge una situación inesperada que le permite volver al pasado y tomar decisiones diferentes a las que tomó. Pero ¿qué pasa? Cada vez que ella toma una decisión diferente, algo cambia. Ella viaja al pasado y puede cambiar algo, pero después en su futuro esto repercute. ¿Para bien o para mal? Para lo que sea, Ah. tiene hijos y está casada con este hombre. Ahora la quiero Y ver. según lo que ella va cambiando, van sucediendo. Ejemplo, si de repente no se casa con esta persona y no existen los hijos, existen otros hijos, ¿cómo es? Entonces, cada cambio que ella realiza va a modificar el futuro y el final, el plot twist que tiene esta serie es increíble porque es muy inesperado. Así que se las recomiendo. Te la comes en un finde, así, rapidito. ¿Sabés que me diste ganas de verla? Porque No, ahora no, no. quiero saber qué pasa. La recomiendo mucho y de hecho, a colación viene esto de... ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿Qué onda si cambiarían algo si pudiesen viajar al pasado? Algo que, che, esto lo cambiaría, sabiendo que repercute en su presente. O dicen, bueno, no, yo soy esto gracias a todo lo que sucedió antes. Yo en segundas oportunidades no creo. Y obviamente cambiaría algunas cosas, pero no creo en las segundas oportunidades. Yo creo que hoy soy lo que soy por todo lo que traigo atrás, así que... No cambiarías nada, digamos. Sí, capaz que cambiaría cosas, pero agradezco ser quien fui porque me trajo hasta donde estoy hoy, así que no sé qué tan mal. Sí, opino lo mismo, porque mismo también sabés que si cambias algo, cambias el presente. Entonces, ojo, pues decís, uy, esto lo cambiaría. Sí pero no cambiaría sos vos. momentos, sí cambiaría situaciones que capaz pasé que prefiero no pasar de nuevo o hubiese preferido no pasar, pero me trajeron hasta acá. ¿Y las hoy segundas soy- oportunidades? Depende. Por ejemplo, ¿agradeces algo que salió mal? O sea, hoy con el diario del lunes decís, uy, esto salió mal, pero gracias a eso que salió mal, yo soy esta, yo cambié. Sí,
agradezco una situación de mi vida muy fuerte que me pasó, que no la comparto ni hoy en ese lugar tomaría esa decisión, pero gracias a eso hoy mi vida es así también. Bien. No lo voy a nombrar porque no viene al caso, pero mi vida hubiese sido muy diferente. Y la última, si pudieran borrar alguna relación que tuvieron en su pasado, ¿la borrarían? ¿O dicen, no, la sostengo porque me hizo quien soy? Borraría. Yo también. Yo la borro. Sí, Mira, yo- soy otra persona a partir de ahora. No me Voy a importa. hacer otra porque vos no existís. Sí, yo creo que borraría también. Alguna hay que Sí, borrar. alguna hay que borrar. Barrida. Pasado oscuro, si se puede borrar. chao. Bueno, y qué rápido se me pasó. Estamos llegando al final del programa, Sí, no sé en qué momento. Eso quiere decir que la pasamos bien, chicas. Yo ni me di cuenta de la hora. De maravilla. ¿Cómo te sentiste, Mel? Re bien, re cómoda. Y más me trajeron comida más mejor. Te vas con todo esto para pasar. Pará, ¿qué onda? ¿Tenés proyectos nuevos? Estuve viendo cosillas. Ay, no sé, o sea, salgo de acá y me voy a otro stream. Bueno, bien. Podrá. Lo que puedas Pero- contar, obvio. En realidad no sé porque va a ser una prueba piloto hoy, depende cómo salga, vamos a ver qué nace de ahí. Bueno, bien. Así que bueno, nada, no sé, muchas expectativas ahí, a ver qué onda. Pero ya estuviste igual en stream. Ya tenés cancha. No, ¿No? no, es la primera vez, así. Acá. ¿Acá? Ay, porque la... ¡Desvirgada también! ¡Una nueva! Se suma una a la lista. Sí, no, nunca. O sea, la otra vuelta la acompañé a Eli al stream que le invitaron a ella. Y nada. Te engancharon. Desde afuera me hicieron preguntas y nada, respondí, pero paradita a un costado. No, yo no era invitada, nada. Bueno, te sirvió, digamos, todo para aceitarte un poquito. Ahora Sí, vas. sí, sí. Ahora vas Taca, 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 canchera. taca. Ahora lo das todo así. Ahora, bueno. Así quedas. Pero bueno, no sé cómo va a ser. Hoy es la prueba piloto y dependiendo de hoy van a ver si sí, si no. Bueno, bien. Bueno, le mandamos todas las buenas energías y Gracias. buena onda para el nuevo proyecto. Aura, acá. Aura, tirale Acá un te aura, tiro a ver, spray tirale un áurico de taroteando la vida. Te voy tirando. No sale. Te vi hoy, ¿eh? Ahí va. Eso. Ay, Es qué que me rico. tiré tanto que lo Viene. gasté todo. Che, me tiré 1 litro. No importa, acá está. Gracias, taroteando la vida. Bueno, y ahora sí hemos llegado casi al final, te diría. Nos espera un hermoso viernes, el que viene también. Para mí tenemos que contar ¿Ya sabemos quién viene el otro viernes? Tenemos también otro quilombito en puerta, pues nosotras nunca una tranquila te traemos. Nunca te traemos una tranquila, pero ¿Quién lo viene? vamos a no podemos decirlo, ahora cuando termine te cuento. Vamos a dejar después la cajita para que adivinen, que a la gente eso le gusta. ¿Por qué un regalito al que adivina también? ¿Por qué no? Podríamos. Y vamos a hablar, sí, eso lo podemos decir. ¿De qué vamos a hablar? Sí. Vamos a hablar del mundialete, vamos a hacer toda una festividad acá, de repente argentinizados al palo, porque no una cosita. Full Argentina, quilombito en la escaloneta. Ojo, que venimos con data de allá de Miami. Y ya vamos a tener el primer partido dentro. Claro, camiseta, todo, el viernes que viene, así que los esperamos en el programa que va a ser una locura. Móvil en Miami, ¿por qué no, Ojo, que nos vamos mundial. Vamos a debatir. Se va la Gaby. Se va la Gaby. Vamos a debatir, porque no, de la jugada de Vamos a estar diciendo que es offside. Vamos a aprender con nosotras, chicas. venga. cositas. Vénganse. Así que bueno, nada, chicas, gracias a Mel, vos también por coparte. Gracias Muchas por invitarme. gracias. Gracias, chicas. Me sentí muy cómoda. Eso es muy bueno, amiga, muchas gracias. Y bueno, y a ustedes también, ¿cuándo las esperamos? Las esperamos el viernes que viene de 4 a 6, como todos los viernes, en Dos Reyes Stream. Nos ven acá, nos siguen en nuestras redes. Ahí tienen el Instagram de Mel. La vayan a seguir ya mismo. ¿Esto ha sido todo? Vamos Esto con la ha sido frase. todo. Porque ustedes ¿Ustedes lo pensaron? nosotras Lo decimos. Chao, hasta el viernes.